Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. Señores, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. 1:01, aquí comenzamos, aquí arrancamos en este viernes, en este 12 de diciembre, en el que les acompañamos hasta las 3 de la tarde. Un día que viene marcado por diferentes cuestiones. Lógicamente, lo primero es lo deportivo, con lo que ocurrió ayer en ese partido de la Liga Europa en el Maksimir de Zagreb entre el Dinamo y el Real Betis Balompié. Y otro también, y por otra parte, con una nueva jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, con un partido muy importante el próximo domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán, entre el Sevilla y el Oviedo, y el partido del lunes del Betis en casa del Rayo Vallecano. Al margen de todo esto, hay un asunto extradeportivo que está ahora mismo en boca de todos en Sevilla, porque evidentemente cuando se tratan de estas cosas y nosotros decimos que no se mira a todo el mundo por igual, cuando suceden este tipo de hechos se demuestra que efectivamente estamos en lo cierto. En el Sevilla no van sucediéndose precisamente buenas noticias. Hay lesiones, está el tema accionarial, la gente de arriba más preocupada del negocio que de lo que ocurre realmente en el club, y a todo ello se le unía ayer una propuesta de sanción que roza el abuso total y absoluto. Evidentemente hay que castigar, sí, no puede quedar impune lo que ocurrió en el derbi con ese lanzamiento de objetos. Pero una cosa es castigar y otra que nos sigan tomando por el pito del sereno. Antiviolencia se ha vuelto a ensañar con el Sevilla, ni es justo, ni es razonable, y en este caso el club, en su nota, tiene toda la razón. Después vamos a esgrimir con argumentos por qué no es justo lo que hace Antiviolencia y por qué cuando se toman medidas contra Sevilla, pues todo parece que va por otro camino. Insisto que es uno de los temas del día, que va a seguir dando que hablar, que vamos a ver el recorrido que tiene, pero que ahora mismo ocupa y preocupa al sevillismo, porque deportivamente no se atraviesa por la mejor racha y vamos a ver cuándo llega este castigo. Me imagino que esto será recurrido a todas las instancias posibles y veremos en qué queda todo esto. 120.000 euros de multa, propuesta de cierre de un mes del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Díganme ustedes, o que me digan los señores de Antiviolencia, qué culpa tendrán la gente que estaba en fondo o en tribuna de todo lo que aconteció en aquella zona localizada, donde siempre están los mismos, que es donde se formó el lío. Además, más de 40.000 euros de multa para el Sevilla y 30.000 euros de multa para el Betis por el tema de las bengalitas. En esto sí que los clubes pueden hacer mucho más. Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Agus? Muy buenas. En estas andamos.
Bueno, sí, es uno de los temas principales que tenemos en el programa. Pues yo creo que al final es un asunto muy mediático, un asunto que afecta mucho a la gente. Creo que hay una opinión generalizada y extendida sobre cómo pagamos siempre los platos rotos aquí en el sur. Creo que es una evidencia. La propuesta de antiviolencia es un auténtico disparate, es un abuso, hay que decirlo así porque es evidente. Yo creo que aquí hay dos patas que pueden ser perfectamente compatibles. Primero, reconocer, no hay ningún problema, que el Sevilla y el Betis tienen un problema con los ultras y que por desgracia pues salimos habitualmente en los medios a nivel nacional por este tipo de circunstancias cada vez que hay un derbi, y otra que las sanciones que se proponen, ya veremos si se cumplen o no. Hablo de momento de las sanciones que se proponen, porque luego te voy a contar la idea que tiene el Sevilla en la cabeza y los plazos que se pueden manejar. Pues las sanciones son un auténtico disparate y totalmente desproporcionadas, sobre todo si las comparamos con hechos similares que ocurren en otros estadios del resto del fútbol español. A partir de aquí, el Sevilla lo ha recurrido absolutamente todo, tanto el tema de competición como el tema de antiviolencia. Hoy, por ejemplo, hemos preguntado en el club y nos decían que en el caso de aquellos insultos a Sergio Ramos, se cumplieron varios años después. Hablo de años, no de meses, varios años después. Por tanto, esto se puede demorar o se puede postergar 3, 4, 5 años y no estoy exagerando. Claro. Y también en el club manejan que ya se sabe más o menos la zona que se podría cerrar, sobre todo por lo que pide competición, no lo que pide antiviolencia, que es el campo entero, sino lo que pide competición. Una cosa es lo que ha pedido competición, y otra esta propuesta de antiviolencia. Yo te hablo de la zona que pide competición, que es la zona detrás de la portería, no la zona derecha donde encallaron los objetos, sino la zona total de detrás de la portería, la zona céntrica, me refiero, evidentemente no te hablo de gol norte abajo en las esquinas, sino la zona céntrica. Y bueno, pues a partir de aquí, pues como te decía, pues el Sevilla lo va a recurrir absolutamente todo, y también te digo que el Sevilla ha localizado a 4 de los energúmenos que lanzaron los objetos. A ver si es verdad que se toman medidas. A ver si es verdad que se toman medidas contra esto. Es muy fácil. Aquí hay unas cámaras en la zona de Gol Norte, en el resto del estadio también, colocadas por la UCO. Las cámaras las examina tanto la policía como el Sevilla, y el jefe de seguridad del Sevilla pues ya ha localizado a 4 personas y le ha dado los nombres y los datos que se tienen a la policía. Y a partir de aquí, pues antiviolencia puede entrar de forma individual, meterle una multa que puede llegar a 60.000 euros, dejarlo fuera de los estadios 5 años. Bueno, las sanciones pueden ser muy duras, pero, y esto es importante, a pesar de que se localicen a los individuos, el Sevilla va a ser castigado. Y eso lo tienen claro en el club. El Sevilla va a ser castigado a pesar de que se localicen a los individuos. Bueno, insisto, que aquí no nos chupamos el dedo, y es evidente, el castigo tiene que llegar, pero una cosa es un castigo y otra cosa es la desproporción total y absoluta de proponer el cierre de un estadio entero por culpa de, me da igual, 50, 100 o 100 y pico de individuos que están claramente localizados y que son los que lo alían siempre. No tiene ni pies ni cabeza esta propuesta de antiviolencia, que además en lo que es la resolución o la propuesta, mejor dicho, habla de una especie de engaño con el tifo y de colaboración directa con los aficionados más radicales del club. Vamos a ver en qué queda todo ello. Mientras tanto, también Pineda en lo deportivo, con lo puesto casi para el determinante choque del domingo, porque los últimos en caer han sido Azpilicueta y Nyland. Sí, bueno, en el caso de Azpilicueta ya contamos ayer que en el último momento del entrenamiento se retiró, tiene una lesión. Bueno, pues el futbolista evidentemente no va a volver a jugar hasta el año que viene. De hecho, se marchó llorando del entrenamiento. Hemos podido preguntar hoy un poquito y está absolutamente hundido por el tema de las lesiones. Esto obviamente no es culpa del futbolista, que tiene la edad que tiene, pero sí que hay que empezar a mirar y a señalar la planificación deportiva del director deportivo Antonio Cordón, que hasta el momento solo ha acertado en un fichaje. Solo un jugador ha mejorado lo que había. Y te hablo del portero, Odisea Blasco-Dimos. El resto de los futbolistas podrán haber tenido algunos buenos momentos, algunos buenos minutos, pero en términos generales el director deportivo no ha hecho buen trabajo. Luego, pues obviamente está condicionado todo por el aspecto económico, del que luego te voy a dar detalles. De lo que se va a presentar el próximo lunes, del presupuesto que tiene el Sevilla en mente para la próxima temporada, para el próximo ejercicio, de qué posiciones y cuántos movimientos tiene el Sevilla en mente hacer en el mercado, y de cuánto dinero
pretende encajarse o pretende obtener el Sevilla en ventas antes del 30 de junio para cuadrar el ejercicio. Son temas muy interesantes que vamos a tener hoy en el programa. A mí me llama mucho esto la atención también. Leo lo de gran venta y yo digo, bueno, pero la gran venta, ¿dónde está? En fin. Bueno, gran venta, si te doy un titular. 9 millones de euros necesita el Sevilla antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas. 9 millones. A partir de aquí, el resto de lo que ingrese tiene que ser para mejorar la plantilla. Y luego me llama mucho la atención y te lo cuento porque ya lo han publicado los compañeros del Diario de Sevilla. ¿Te acuerdas del crédito de 110 kilos? Goldman ¿no? Sachs. Sí. 110 kilos, ¿no? Pues el crédito ya se ha ampliado a 180 millones de euros. A mí lo que me sorprende es que este tipo de operaciones se vendan como un éxito. Yo no sé si en el Sevilla piensa que la gente es tonta, que la prensa es tonta. Bueno, cuando tú tienes que pedir un crédito para financiarte, para pagar el día a día, para pagar los salarios, para tener liquidez, en definitiva, significa que la gestión es un auténtico desastre. Por mucho que digan que las grandes empresas se financian con créditos habitualmente, que es verdad, que es una realidad, pero el Sevilla a día de hoy vive a base y a golpe de créditos que hay que devolver y créditos que hay que devolver con unos intereses muy altos. Así que aquí cada uno que saque sus propias conclusiones. Después estaremos con más detalles de todas estas cuestiones. El lunes hay junta de accionistas, hay un partido muy importante el domingo, que si no se gana veremos a ver cómo se desarrolla, y aunque se gane, ¿no? Porque yo creo que la gestión está claro, está fuera de toda duda, que es un auténtico desastre. El Betis ganó ayer. El Betis ya ha cumplido la primera parte de la misión que tenía encomendada. El Betis ya está clasificado matemáticamente para la siguiente fase y está cada vez más cerca de certificar su presencia directa en los octavos de final de la Liga Europa. Es más, parece que este año van a hacer falta más puntos que el pasado año, o la pasada edición, pero hombre, yo creo que muy mal se le tiene que dar al Betis no conseguir los puntos necesarios para estar entre los 8 primeros, y yo diría más, incluso intentar estar entre los 4 primeros para tener el factor cancha a favor en los cruces siguientes. 7 minutos bastaron para aniquilar a un flojo Zagreb, partido serio y efectivo de un Betis que sigue invicto en Europa y que acumula números fuera de casa propios de un equipo campeón. Una derrota, Pineda, en las últimas 23 salidas, ya igual al Betis aquel de Serra de la temporada 96-97. Sí, sigue batiendo el Betis de Manuel Pellegrini todos los registros. Es un Betis que ayer se plantó como un equipo grande en Zagreb para batir a su rival, un rival que no hay que obviarlo, puso las cosas muy fáciles porque el primer gol fue en propia meta y el tercero fue un regalo entre el central y el portero que dejaron a Antony con la pelota, con la portería vacía, pero el Betis sometió con la pelota. Hizo lo que tenía que hacer, quitarle la pelota, aburrir al rival, aprovechar los errores y lo que ya sabíamos que los iba a cometer, porque el Zagreb es un equipo que actualmente está muy limitado y el Betis dio un golpe encima de la mesa demostrando que, ¿por qué no decirlo?, es de los 4 o 5 mejores equipos que hay en la competición. Yo creo que no pasa nada por reconocerlo, creo que no es una presión extra, claro. Hay 4 o 5 equipos al nivel del Betis, yo creo que hay alguno que está claramente por encima, porque creo que el Vila lo está haciendo muy bien, tiene una gran plantilla, un gran entrenador y creo que está... Sí, pero después se verá en qué momento llegan los equipos. Efectivamente, pero actualmente el Betis a nivel de plantilla, de entrenador y de forma de competir está entre los 4 o 5 mejores equipos, y esto hay que sumarle una cosa que no ha ocurrido en años anteriores. En la UEFA Europa League ya no caen equipos de Champions. Por tanto, los que están son los que están y los que van a pelear por el título. Y eso al Betis le puede facilitar el camino a rondas muy, muy lejanas en la competición. Está entre los mejores y sin uno o sin el mejor de los suyos. Porque Isco ha jugado la friolera de 5, 6, 7 minutos. ¿Cuánto duró, Pineda, el día del Utrecht? Muy poco, ¿no? En el campo. Pues 3 minutos, diría, o 4, sí. Bueno, pues eso es lo que ha jugado Isco en esta primera fase. Así que yo creo que hay motivos como para ilusionarse, porque evidentemente otra cosa después es que se consiga o no estar en Estambul, pero está entre los mejores equipos de la competición. Abde otra vez dando la cara, partidazo del chaval, del futbolista que ya se ha marchado con su selección de Marruecos. Muy bien el compromiso de Abde, porque ayer era un partido para haberse guardado y nada, lo intentó, fue una, otra, hasta que fue a darle una asistencia a Bakambu, la nota negativa, que no sabe muy bien uno cómo falló el gol que falló. Hasta Manuel Pellegrini no se explicaba
la acción de un futbolista que yo creo que está claro no puede estar o no puede seguir ni un minuto más, ¿no?, en el Real Betis Balompié. Ángel Ortiz, fantástico otra vez el partido del chaval, y la buena noticia que Riquelme empieza a rehabilitarse, y esto con la marcha de Abde es muy importante para el Betis. Estaremos analizando lo que aconteció en Zagreb, de un Betis que viene de camino, todavía no ha llegado a Sevilla, y que empezará a preparar el antepenúltimo compromiso de este 2025, porque quedará el lunes el Rayo, el jueves la visita a Murcia en Copa y el domingo 21 el último partido del año en casa ante el Getafe. Vamos a estar con nuestra agenda, como hacemos cada viernes, repasando los acontecimientos deportivos más allá del fútbol que hay para los equipos de nuestra ciudad, y también nuestra tertulia, nuestra futbolería, que ocupará la recta final del programa. Los titulares, siempre de la mano de Alquirelax, la primera empresa 100% sevillana especializada en la gestión integral del alquiler, que además garantiza tu renta. Se ocupan de todo para que tu alquiler sea rentable y seguro en Alquirelax. Manolo Martínez Bravo nos lleva a la información comercial antes de empezar aquí en directo Marca Sevilla. Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirelax te lo paga. ¿Y si el inquilino me deja de pagar? Alquirelax te paga la renta. Alquirelax se ocupa de todo en el alquiler, y además son de Sevilla. ¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler. Llama ya al 954-086200. Alquirelax, el alquiler con relax. En Automares queremos que esta Navidad arranque con buen pie y con tu Citroën a punto. Llévate una cesta de Navidad de regalo al realizar el mantenimiento de tu Citroën en nuestro servicio oficial Automares. Cuidar tu coche es importante, pero cuidarte a ti también. Infórmate en automares.es. Tío, ¿qué cambiado estás? ¿Y ese pelazo? Un implante capilar en Clínicas Artemisa. Pero si no te has rapado. Claro, con la técnica Long Hair. Te lo hacen con el pelo largo, sin raparte. Tía, ha quedado brutal. Les voy a llamar. Hazlo, están en Los Remedios, frente al Metro Blas Infante. Clínicas Artemisa, especialistas en implante capilar con pelo largo. Infórmate en clínicasartemisa.es. Compadre, hoy te invito a comer. ¿Cómo va a ser eso, Fali? Hombre, digo, ¿tú no conoces a los de Insolar? Hombre, claro, los de las placas solares, ¿no? Pues me han instalado una en mi casa y este mes he pagado 0 euros de luz. Y lo que me ahorro en la factura... ¡Te lo gastas con tu compadre! Y el domingo, a ver el Insolar Caja 87. Hombre, por favor. Genera tu propia electricidad y ahorra con Insolar. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca? No. ¿O me compro un transistor? Cling, cling. ¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT? No me llega. ¿O el ordenador? Eso sí. Y aprovechar cuando tenga wifi. ¿Me dan la clave? Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir? ¿En serio? Que estoy como... Tranquilo. Como huérfano de Radio Marca. Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas. Radio Marca. Sometimes you feel that life has treated you wrong. I've got a feeling you know what the score is, baby. Manda tu nota de audio al 660 50 5709.
Gente, estamos en directo Marca Sevilla. Me dicen que todavía no lo ha hecho. Estaba a punto de despegar el avión del Betis desde Zagreb, pero todavía no lo ha hecho. Y me decía algún querido compañero Pineda que lo peor no era el retraso, que tenían que haber salido a la 1 y todo esto. Lo peor es que el Chimi ha puesto un bafle en el suelo del avión con una música que debe ser algo así como, pues no sé, una película de terror, soportar algo espantoso, porque imagínate lo que debe ser soportar la música que ponga el Chimi en ese bafle en el suelo del avión. ¿Tampoco te gusta la música del Chimi? Es que me dicen que la música, me voy a callar, no quiero seguir con calificaciones. Bueno, eso ya sabes que en los vuelos charter, a lo mejor al ser jugador del primer equipo se le permite, eso lo haces tú en un vuelo regular te tiras por la ventana, afuera, y más con la música esa, te tiran por la ventana. Yo siempre digo que hay gente con buen gusto y gente con mal gusto. No sé, me gusta más Deacon Blue, ¿no? Que están sonando ahora, por poner un ejemplo. Pero bueno, otro temazo que no conocía hasta hace medio minuto. Hombre, por favor. Bueno, dicho lo cual, que esperemos que el vuelo sea agradable, el que traslada de vuelta a la expedición del Betis. La noticia del día llega de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que ya saben que son los patrocinadores oficiales del Casco 87 y que te harán ahorrar el 80% de tu factura de la luz. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en insolacrenovables.com. La noticia del día pasa por esa... Ahora iremos con lo deportivo, pero yo creo que es lo suficientemente grave el tema como para que abramos con el asunto, ¿no? La propuesta de antiviolencia del cierre total por parte del estadio Ramón Sánchez Pizjuán por un mes y una multa de 120.000 euros más otra serie de multas accesorias por una serie de cuestiones que también se relatan en ese informe, como el tifo, por el que vienen a decir más o menos que fueron engañadas las fuerzas del orden. No creo que el tifo, a mí creo que, no sé, a lo mejor estoy perdido, yo no veo que haya ninguna ofensa a nadie en el tifo. Aquí el tema del tifo es que como la presencia de los grupos ultras o de las pancartas identificativas está prohibido, pues dicen que el Sevilla lo que ha hecho es facilitar un poco más o menos que un homenaje al 50 aniversario de los Viris. Pues mira, vamos a ser serios. Si ya nos ponemos a censurar estas cosas, nos cargamos el fútbol. Aquí somos muy duros con los ultras, somos muy duros con las peleas, cuando se lanza pirotecnia que tiene mucho peligro, pero por favor, con los tifos, con los cánticos, con los bombos y con los megáfonos, es que si nos cargamos estos, nos cargamos el fútbol. Hay un tifo que sí sacan en relación, que se hace mención también, a los enfrentamientos que tuvieron lugar entre los aficionados más radicales, poco más o menos que tachando de cobardes, en fin. Este tipo de tifo, me parece bien, Pineda, que por estas cuestiones sí se multe a los clubes, porque esto no debe entrar en un campo y este tipo de mensajes creo que no le hacen un favor a nadie. Ahora, un tifo en el que creo que había un señor mayor, ¿no?, comiéndose un trozo de tarta con un 50... Sí. Yo no sé, de verdad, o yo estoy, o me he vuelto majara, o yo no sé qué puede suponer eso. Y sobre todo que aquí se alguien, homenajea a la Peña Biribiri, que en el año 75 no tenía absolutamente nada que ver con los radicales que ahora hay dentro de ese grupo. Además que todos los que hay en esa peña no son de la misma Por supuesto que no, por supuesto no. Si es que aquí decimos siempre lo mismo, que aquí lo que hay que luchar es contra los cafres que se van peleando y que van formando los líos, pero no hacerlo de forma genérica, porque cuando pagan justos por pecadores, se termina la justicia, y no hay justicia. Por tanto, los clubes tienen que dejar de facilitarle las entradas, dejar de facilitar de ciertas cosas a los que forman los líos. Pero el resto de personas que van a animar, que van a su sitio a Gol Norte, que ahí hay gente mayor, menor, de todas las edades. Y de toda condición. Y que hacen un tifo, además, con todo el trabajo que eso conlleva, para darle salsa a nuestro derbi, que es único e irrepetible en el mundo. ¿De verdad vamos a ir también contra esto? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, otra cosa es que tú saques un tifo, pues que te digo yo, con un bate de béisbol o una navaja alentando a... O con un mensaje violento. Con un mensaje violento, alentando a... Bueno, pues mira, pues ahí tiene razón de entrar antiviolencia, pero, en fin, yo vuelvo a repetir, lo del tifo es una cuestión que, anecdótica para mí, digo anecdótica al lado de lo que proponen, ¿no? Y que me ha llamado muchísimo la atención. Después hay... Insisto, el que quiera ver más allá de una campaña, esto también lo digo alto y claro, campaña orquestada y una conspiración, una especie de conspiración judeo-masónica contra el Sevilla para que el equipo se vaya a segunda y todas estas cosas, creo que también vive en otro mundo y empieza a ver cosas donde no las hay. Porque si esto lo quisieran realmente, créanme que funcionaría el asunto de otra manera. Pero bueno, vamos a dejar esta parte. Vamos al tema y al fondo de la cuestión. Proponer el cierre
de un estadio de forma total y una multa de la cuantía que propone Antiviolencia, creo que no se ajusta a lo que ocurrió el otro día en el Ramón Sánchez Pizjuán. Porque si Antiviolencia propone cerrar el estadio del Sevilla al completo por los lanzamientos, que los hubo, y repito, que tiene que haber castigo por esos lanzamientos, que seguramente aquel sector, aunque paguen justos por pecadores, tiene que ser cerrado, la multa y todo lo que venga detrás. Perfecto. Pero si Antiviolencia propone cerrar el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por los lanzamientos de las botellas y los mecheros de un grupo de energúmenos que están localizados de forma concreta en el estadio, pongo un ejemplo, Hay muchos. ¿Qué tenía que haber hecho Antiviolencia cuando en el campo del Real Club Deportivo Español saltan a pegarle con la intención de agredir a los futbolistas del Fútbol Club Barcelona que estaban celebrando el título de Liga en aquel partido y que se tuvieron que meter corriendo hacia adentro? Eso fue una invasión de campo con fines violentos. Si eso ocurre aquí en Sevilla, estamos todos en la trena, Pineda. Pero literalmente, sí. Es un ejemplo, es solo un ejemplo. En un derbi madrileño, no hace poco también, hubo una sanción que no tiene nada que ver con la que se propone para el Ramón Sánchez Pizjuán. Entonces la pregunta es, ¿por qué cada vez que ocurre algo aquí en Sevilla se ensañan de la manera que lo hacen con los clubes sevillanos? Alguien dice que no son equipos con el peso suficiente como para formar un lío y que sí son equipos con el seguimiento necesario para que esto sea ejemplarizante. Pues no lo sé, es que ejemplarizante no tiene que ser nada. Aquí lo que tiene que haber es justicia. Justicia, efectivamente, justicia y no pagar justos por pecadores y querer dar siempre ejemplo en los estadios de siempre. Te cuento que en el Sevilla andan indignados con la propuesta de sanción de competición, con la de Antiviolencia, con la de competición pues entienden un poquito más, aunque evidentemente van a ejercer su derecho a la defensa para intentar que la sanción sea la menor posible y que se ejecute lo más tarde posible. Nos ponían hoy como ejemplo, va a ocurrir. Nos ponían como ejemplo el caso de Sergio Ramos cuando venía con el Madrid y mete ese gol a Lopanenka, lo celebra y desde ahí le cae absolutamente de todo, le dicen de todo. Esa sanción se ejecuta 4 o 5 años después de suceder los hechos, por tanto esto si ocurre finalmente pues va a tardar bastante en ejecutarse, pero también entienden que siempre con los estadios de Sevilla pues se intenta dar ejemplo. El Sevilla emitió ayer un comunicado expresando esa indignación. Yo echo de menos, y te lo digo de verdad, y creo que aquí entran en juego también pues la posición que tiene ahora mismo el presidente del Sevilla con respecto a su afición, donde no tiene ningún tipo de fuerza en su mensaje ni credibilidad y por eso no hace apariciones públicas. Pero yo creo que de verdad que el presidente del Sevilla podría aprovechar cualquier tipo de partido, por ejemplo el próximo día antes del choque contra el Oviedo, y dar una entrevista en el antepalco. Hay otro mejor. El siguiente, no te olvides, después del Oviedo. Ese tiene más foco. Contra el Real Madrid, efectivamente. Yo te digo que hay muchas fórmulas, que no tiene por qué ser una rueda de prensa donde vayamos los periodistas y le podamos preguntar absolutamente de todo, porque eso evidentemente al presidente ahora mismo no le beneficia, desvía la atención de lo deportivo, se habla de muchos temas de lo económico y eso de cara a la afición pues siempre le hace daño, porque el presidente del Sevilla ahora mismo no tiene ningún tipo de predicamento en la afición del Sevilla, pero claro, aquí están los intereses del Sevilla de por medio. El presidente del Sevilla tiene que dar un paso al frente y hacerlo de forma pública, no mediante un comunicado, sino que se le vea, que se le escuche, que se oiga su voz y que muestre, bueno, pues la indignación que tienen en el Sevilla con este tipo de propuestas de sanción. Volvemos a lo mismo, Aquí no nos pagan ninguno de los clubes cuando nos dicen, no, es que tenéis que defender. No, aquí lo que tenemos que defender es la justicia. Y lo que tenemos que intentar que al menos pues se nos oiga de alguna forma, porque, hombre, cuando las cosas tienen que ocurren y tiene que haber, insisto, un castigo para aquella zona y para el Sevilla por todo lo que ocurrió y demás, como ocurre en todos los ámbitos, pero una cosa es castigar y otra cosa es intentar tomar como ejemplo siempre a los mismos en un determinado lugar de este país, que es en el sur de España. No es de recibo lo que propone Antiviolencia. Ahora voy a resumir, porque es un comunicado largo el que emitió ayer el Sevilla Fútbol Club. Igual que lo que ocurrió en su día, que también hay oyentes que
gente que lo va diciendo en el Estadio Benito Villamarín con aquel derbi famoso del palito. Evidentemente, también fue una injusticia que por culpa de un tío que tira un palito se quedara el campo vacío sin ver la reanudación del partido. También, lo decimos, no es de recibo que por culpa de 4 de los de siempre se queden o paguen gente que no tiene nada que ver y que van al fútbol a divertirse, a disfrutar del espectáculo y a ver a su equipo con total y absoluta normalidad. En el comunicado, se expresa la más absoluta indignación, ya que no han recibido notificación oficial. Esto también llama la atención. No sé si se habrá recibido, Pineda, desde ayer a hoy, pero dice que se muestra sorpresa y absoluta indignación tras conocer por los medios, ya que no ha recibido notificación oficial, que esto es curioso, que se enteren ante los medios que el propio club, la propuesta de sanción realizada por la Comisión Estatal de Antiviolencia. Se habla de totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo. Aquí tiene toda la razón el Sevilla a tenor de lo sucedido en otros estadios. He puesto un ejemplo, aquello de Cornellá, con invasión de campo incluida. Al Español le cayeron 2 partidos, la mitad de lo que propone Antiviolencia para el Sevilla, en una acción destinada a agredir a los futbolistas del Barcelona que estaban celebrando, creo que fue el título de Liga, ¿no, Pineda? Creo que era aquel partido de la 22-23. Hay muchos ejemplos. El Sevilla, que ha decidido encargar a sus servicios jurídicos el análisis en profundidad del contenido de la propuesta de sanción, se siente agravado. El club dice que además se caracteriza por desarrollar, implementar y comunicar insistentemente todo tipo de acciones destinadas a combatir y erradicar cualquier tipo de violencia en el fútbol, con una política de tolerancia cero ante comportamientos inapropiados. Yo con esto no estoy de acuerdo, por ejemplo. El club no hace todo lo que pueda hacer para erradicar cualquier tipo de violencia con política, como dicen, de tolerancia cero. Porque si esto fuese así, muchos de los que están allí detrás de aquella portería no estarían ya. Y el club sabe quiénes son. Así que, por ejemplo, en esto no estamos de acuerdo. Que se mostró absolutamente colaborador con la policía para la identificación de los sujetos autores de los lanzamientos. Esto es así, se está colaborando. Que, como siempre, se aplicará a los mismos el reglamento disciplinario interno, que alguien algún día tendría que decir cuál es. Que de ninguna de las maneras se puede generalizar conductas de unos pocos individuos que son perfectamente individualizables y por tanto imputables a personas concretas. Sí, señor, esto lo acabamos de decir. No tienen por qué pagar gente que no ha intervenido en este asunto y que, pues que el club va a recurrir la sanción impuesta por el comité de competición de 3 partidos. Son, 2 procedimientos sancionadores, el federativo y el administrativo. Uno viene por parte del comité de competición y otro por parte de la Comisión Antiviolencia. El club va a recurrir ambos. Esto es, a grandes rasgos, Pineda, lo que dice el comunicado emitido ayer por el Sevilla, y hoy habéis tenido la oportunidad de indagar y de que os cuenten un poco más cómo va todo este asunto. Sí, lo más importante es que el Sevilla va a recurrir evidentemente todas las propuestas de sanción, tanto la de antiviolencia como la de competición, que si no se recurriera, la sanción se ejecutaría ya, es decir, en el partido próximo ante el Real Oviedo. Por tanto, esto no se va a ejecutar porque el Sevilla ha presentado los recursos pertinentes y esperan que con los recursos pertinentes, primero, esto se demore el mayor tiempo posible, y también que, dentro de lo que cabe, pues que los partidos que finalmente se sancione el Ramón Sánchez Pizjuán sean los mínimos posibles, y siempre hablando de un sector de detrás de la grada, que hoy preguntábamos si iba a ser simplemente el lado, digamos, de donde se lanzaron la mayor parte de los objetos, pero nos decían que no, que la propuesta de sanción incluye toda la zona central de Gol Norte en la parte de abajo, en el anillo de abajo. Es decir, yo pensaba que iba a ser desde mitad de la portería
hasta más o menos la mitad del área, que es de donde se lanzó, y finalmente eso no va a ser así. Sí, toda Cuando la zona cierre, donde se ubican, ¿no?, los aficionados. Efectivamente, donde se ubican los viris, es lo que el club maneja. Así que, bueno, vamos a ver, también nos decían que dentro de todos esos objetos que se lanzaron, el informe recoge 7 botellas y un mechero, es lo que se recoge de forma concreta. Pues nada, esto, en los tiempos que normalmente trabaja la justicia, difícilmente se va a cumplir esta temporada. Yo creo que eso más o menos lo tenemos claro, ¿no? Y bastante más tarde. Si esto al final se hace por los cauces que se ha hecho en otras ocasiones, en otros estadios, va a tardar bastante más de una temporada en ejecutarse. Bueno, vuelvo a repetir que a ver en qué queda todo esto, pero que es una absoluta barbaridad proponer el cierre de un estadio al completo después de lo que vimos el otro día, que fue feo, que se tuvo que parar el partido, que, insisto, aquí no estamos diciendo que no tenga que haber castigo y todo lo que hemos comentado, pero de ahí a que se cierre un estadio entero, yo creo que hay un término medio. Esta es la sanción que propone antiviolencia. Una cosa es lo que propone Pineda, antiviolencia, eso lo tenemos que dejar claro, y otro, el comité de competición. El Sevilla va a recurrir ambas. Así que de momento, lo que sí podemos contar es que de momento el Sevilla va a seguir jugando en su estadio hasta que se resuelva todo este expediente, que no va a ser ni en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3. Esto ya les digo que va para largo. Ejemplos hay muchos. La gente empieza a recordar episodios que han ocurrido gravísimos en la historia del fútbol nacional y que no han tenido la propuesta de sanción que en este caso se hace para el Ramón Sánchez Pizjuán. Hemos visto auténticas barbaridades y por eso decimos que parece que siempre tienen que pagar los mismos cuando hay incidentes en los campos españoles. Vamos a ver en qué queda toda esta película y vamos a ver finalmente si los diferentes recursos que va a ir interponiendo el club también tienen incidencia. Es decir, que una cosa es también lo que se propone y otra cosa después es lo que vaya ocurriendo en cuanto a rebaja del castigo. Que yo no sé si este caso va a haber rebaja o va a ocurrir o no va a ocurrir. Pero que de momento lo que sí podemos decir, Pineda, es que los aficionados del Sevilla estén tranquilos que esto no se va a cumplir ni mucho menos de forma inmediata ni a corto plazo. Correcto, ni a corto, el próximo ni a medio domingo plazo. y el próximo mes y de los 2 próximos meses la gente va a poder acudir al estadio con normalidad. Y otra cosa, que tomen buena nota los señores que están detrás de la portería, que allí hay, insisto, gente de toda condición, aficionados que van a divertirse, a animar a su equipo, pero que también hay muchos delincuentes que se amparan en la masa y que en la medida de lo posible, hombre, los que están allí, que son gente normal, deberían colaborar para que este tipo de cuestiones no ocurran. Es difícil, es complicado porque yo sé que hoy en día nadie se quiere complicar la vida. Y menos contra esta gente. Eso es. Pero que cuando alguien vea algo, que si puede ser se lo comunique a las fuerzas del orden. Y yo creo que le harían un gran favor al Sevilla Fútbol Club, que no está precisamente atravesando por su mejor momento deportivo, esto yo creo que es obvio, ni institucional prácticamente ni a ningún nivel. Antes de escuchar a Almeida, por cierto, no ha querido, y creo que ha hecho bien, Pineda, no ha querido entrar en este asunto. No, porque al final... Y creo que ha hecho bien Almeida, porque si no, cualquier cosa que diga Almeida ya la van a utilizar Sí. algunos. De hecho, le han preguntado por las declaraciones de Tebas, donde dice que al final Almeida blanquea un poquito lo que ocurrió en esos hechos, en ese lanzamiento de objetos. No ha querido contestar tampoco a Tebas, creo que esto lo tiene que gestionar Bueno, a Tebas el club. sí le ha contestado Sí, también. pero le ha contestado sin meterse mucho en jaleos. Al final, esto lo tiene que gestionar el Sevilla y su gabinete jurídico, y hace bien Almeida y los profesionales del terreno de juego no meterse en absolutamente nada, porque tampoco van a sacar nada provechoso. Escuchamos a Almeida, después me cuentas bajas y por dónde pueden ir los tiros y a ver si sacamos alguna conclusión de cara a lo del domingo, que es lo más importante y de los problemas que tiene el Sevilla. Ya no es
para alinear un 11 más o menos de cierta garantía, Pineda. Es para componer una convocatoria, porque son muchas bajas. Lo que pasa que es un poco extraño, Agüi, y hoy componer un 11 es muy complicado porque se va a esperar a mañana, porque hay muchos jugadores que hoy han vuelto a entrenar con el grupo, pero que andan muy mermados. Entonces, bueno, el caso de Juanlu, de Quique Salas, de Suazo, que han trabajado con normalidad, pero no van después, a jugar. Claro, yo no sé si no van a jugar o no van a ser titulares. Ya te decía el otro día Digo, que Quique Salas tenía opciones, pero claro, que sean titulares no es fácil porque, bueno, en el caso de Suazo lleva varias semanas fuera, en el caso de Quique Salas tiene tocado el pubis, en el caso de Juanlu tiene tocado el aductor, bueno, no es fácil, ¿no? Así que, si te parece, escuchamos primero a Almeida. Los últimos en caer, si decimos que fueron Azpilicueta y Nilan. Sí, y Nilan, estos están completamente lesionados. Azpilicueta se marchó llorando del entrenamiento con una lesión de nuevo en los aductores, va a estar fuera lo que resta de año, y Nilan con un problema del sóleo. Bueno, alguno me dirá que son lesiones que le pasan habitualmente a los veteranos, ¿no? Correcto, así es. Vale. A ver, en la planificación y cuando ocurren estas cosas puede haber un componente de mala suerte, cuando las lesiones son de traumatismo, cuando las lesiones son por golpes. Por ejemplo, hace poco vimos una que es de muy mala suerte, la de Amrabat con Isco, ¿no? Eso es una cuestión de simplemente de mala fortuna. Pero cuando tú tienes muchos integrantes de avanzada edad en un equipo de fútbol y se van sucediendo las lesiones musculares, eso, Pineda, ya no es mala suerte. Eso ya no es mala suerte, porque a nadie puede extrañar que Alexis, con la edad que tiene, pues se lesione muscularmente, y que Azpilicueta, con la edad que tiene, se lesione también muscularmente. Eso es un riesgo que se sabía que se tenía, o que se corría, mejor dicho, al firmar a futbolistas de este perfil. Vamos a escuchar al entrenador del Sevilla. Sí, siempre que los jugadores se van incorporando es bueno para los grupos, y por algún lado incorporamos y por otro tenemos algunas bajas, pero bueno, estamos dentro de esta lucha constante y con mucho entusiasmo con el partido que viene. ¿Qué tal? Por aquí, mister Alberto Manchado para Informa Sevilla. Desde su llegada al banquillo del Sevilla Fútbol Club, incluso rememorándonos a la pretemporada, se han producido una gran cantidad de bajas. ¿Qué valoración le merece este suceso? Bueno, digo que hay que ver a cada uno individualmente los problemas físicos que tenían antes, los que han tenido, los que por ahí siguen teniendo. Y después, bueno, como todos saben, en todos los equipos y en el fútbol existe esta parte que a nadie le gusta, que los jugadores se ponen mal porque se lesionan, que nosotros tenemos que ir modificando por ese tipo de consecuencias, pero bueno, somos un grupo y el que está. Buenas, Matías, por aquí, José Gordillo para el diario Marca. Después del empate en Valencia, usted dijo que le había gustado mucho la entrega de sus futbolistas, el orden táctico que habían mantenido. No sé si lo tienen en ese partido, que tampoco, más allá del gol, no le generaron muchas ocasiones. No sé si lo tiene un poco como espejo para ese crecimiento defensivo que necesita el equipo. Bueno, creo que sobre todo teniendo en cuenta la rueda de prensa que habíamos hecho acá previo a ese partido, donde uno de los puntos que coincidíamos entre ustedes y yo era el desorden por momentos que había tenido el equipo el partido anterior. Bueno, logramos en gran parte ordenarnos con otro sistema, por ahí privándonos bastante de llegadas al arco rival con más frecuencia. Pero sí logramos cosas buenas como tenencia, como movilidad, como el orden defensivo. Bueno, viví cosas que mejoraron y otras que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir creciendo. Y después todos los partidos, todos los rivales juegan de manera diferente, entonces por ahí el partido del domingo seguramente sea diferente con respecto a lo que fue Valencia, y veremos de qué manera seguimos con ese orden. Mister, por aquí, Fran Campos para Dazón. El partido del domingo tiene mucha importancia porque el equipo lleva tiempo sin ganar. Lo decía usted, el último partido dejó buenas sensaciones, pero se volvió a escapar por un detalle al final, algo que ya ha pasado otras veces esta temporada. ¿Le da usted más importancia a lo futbolístico el domingo con las bajas que tiene, o incluso a lo mental porque no se escape lo que se pueda tener en un momento agarrado? Creo que es una mezcla.
cuando la parte psicológica, mental está alta, seguramente rindas un poco más, las cosas salgan desde otro lugar, y cuando esa parte está baja seguramente se ve reflejado en muchos aspectos, pero tanto en el fútbol y considero que en la vida es lo mismo, ¿no? Nosotros, si bien el partido pasado lo divido, desde un lado en lo futbolístico, en algunos puntos que mejoramos, y en la otra parte que no me conformo porque era un partido prácticamente ganado. Entonces, estamos en ese que por momentos está bien y por momentos hay que seguir mejorando, pero bueno, vamos en ese transcurso del torneo y en esta parte difícil que nos toca vivir y afrontar. Muy buenas, míster Edu Sariña para Zona Mixta. El domingo el Sevilla juega contra un rival de la zona baja de la tabla, un partido importante, y ante un rival que posiblemente le dé la pelota al Sevilla y le dé el protagonismo con el balón al Sevilla, que quizás es lo que más le está costando al equipo en esta temporada. ¿Cómo plantea que sea el Sevilla quien tenga que llevar la iniciativa del juego? Bueno, eso veremos cómo sucede. Ellos hemos estado estudiándolo y hay partidos que por ahí han merecido un poco más y siempre hablamos lo mismo, no es de merecer esto, pero tienen cosas buenas, cosas que nosotros consideramos que podemos aprovechar, pero para nosotros son finales, son todas finales las que jugamos y nuestra mentalidad es esa. Por eso la importancia también de este partido. Jugamos en casa nuevamente, después de que el último partido fuimos derrotados en un derbi. Bueno, hay muchas cosas que vamos a poner en juego y esperemos redoblar la situación. ¿Qué tal, míster? Gonzalo Tortosa del Chiringuito. Bueno, ayer dio a conocer la Comisión de Antiviolencia que proponía el cierre total del Sánchez-Pizjuán durante un mes por todo lo que pasó en el derbi, también una multa de 120.000 euros al Sevilla. ¿Qué opinión tiene Matías Almeida sobre esto? Ninguna. ¿Qué le parece? ¿Con lo que le parece? Ninguna. Si no, lo que hable yo no significa nada. ¿Para qué meter un título donde no lo tengo que poner? Pabloso. ¿Qué tal, Matías? Pablo Sánchez, Diario de Sevilla. Hemos hablado al principio de la rueda de prensa de los jugadores que regresan. Yo le quería preguntar por el apartado de las bajas. Ayer se conocía que César Azpilicueta y Georgian Nilan estarán unas 3 semanas fuera. Además, Alfon, con ese proceso febril, no se ha entrenado. ¿Considera que la baja de Azpilicueta es tan importante como le parece al sevillismo? Y preguntarle también si Alfon podría estar ante el Oviedo. Bueno, lo de Alfon es fiebre. Siempre que uno tiene fiebre 2 días seguidos, quedás como un poco más débil. Esperemos que mañana podamos tenerlo a él y que, primero y principal, que esté bien de salud, Alfon, ¿no? Con respecto a lo de César, todos sabemos que César es un jugador importante en nuestro planteo, en nuestro equipo, en nuestro grupo, como persona, como jugador, como alguien positivo. Y bueno, ayer en el último segundo del entrenamiento sufrió una lesión y viéndolo digo, cómo siente el fútbol, ¿no? Porque terminó en un llanto bastante importante y digo que pensaba que eso no lo veía más en el fútbol. Y a la vez me entristece porque no lo tengo, pero digo que sigue siendo un ejemplo inclusive ante momentos de adversidad como la que le toca pasar. Esperemos que no sean tantas semanas, porque realmente es un jugador importante. Sus compañeros van a poder hacer algo parecido a lo que hace él, y bueno, estarán nosotros darle la vuelta para que no se note la ausencia de César. Buenas, Matías. Daniel Moreno para la Colina de Nervión. El equipo tan solo ha ganado 3 partidos en casa este 2025. ¿Cree que el objetivo de esta temporada para el Sevilla pasa por hacerse fuerte en casa? Bueno, esto desde el primer día que estamos diciendo hacernos fuertes en casa. Hay que hacerse fuerte en todos lados y hay que tratar, hay que buscar.
Y estamos en esa búsqueda. Y bueno, el partido este es un partido también importante, pero no por solo hacernos fuerte en casa, sino por los 3 puntos que necesitamos, ¿no? Es lo que buscamos siempre. Es una frase que no te diría otra cosa, sería así, hacernos fuertes siempre. Buenas, mister, ¿qué tal? Carlos Fernández para Radio Sevilla. Por el contexto, por las bajas, por la necesidad de puntos del equipo, no sé si considera usted que este puede ser uno de los partidos más importantes de la temporada. Y cada vez que nos juntamos y hablamos, siempre es el partido más importante de la temporada. Son todos los partidos importantes. Es verdad que son encuentros bastante directos con lo que respecta a esta zona, que están todos medios comprometidos, entonces ese lugar son partidos sumamente importantes pensando en el futuro. Pero todos los partidos los consideramos importantes, partido de torneo, partido de copa, estamos jugando con esa mentalidad que a veces sale bien y a veces nos cuesta. Hola, aquí mister José Ponce para Estadio Deportivo. La han hablado ante los compañeros de baja. Me gustaría preguntarle por el caso de Isa Romero. Se ha conocido que el club iba a solicitar esa cautelar. Si se sabe algo sobre su situación. No, creo que se va a saber después de las 2 de la tarde. Y bueno, deseando que haya un alma generosa que acepte eso. Sería muy bueno para nosotros. Matías, otra por mi parte. Quería preguntarle por un futbolista que viene de debutar en primera división como es Oso, con el que contó nada más llegar en pretemporada, pero que hasta estas últimas semanas no ha tenido realmente ese protagonismo con el primer equipo. ¿Cómo ha visto su evolución desde su llegada? Bueno, creo que fue bueno. Fue bueno, ya en la pretemporada había actuado bien y por eso sirve en la pretemporada para ir viendo a ver con quiénes podemos contar. Él lleva un proceso que para mi modo de ver el fútbol y de trabajarlo va haciendo los pasos adecuados, entrena con nosotros, juega para el segundo equipo, se mantuvo en ritmo y bueno, preparándose para el día que le tocara jugar. Le tocó jugar por Copa, lo hizo muy bien, le tocó jugar el otro día, lo hizo bien. Y bueno, sé que puedo contar con él. Entonces va haciendo los pasos justos. No me gustaría quemarlos a los jóvenes, pero bueno, va en ese proceso que hay que llevarlo con tranquilidad. Vi muchas fotos de él, demasiadas fotos para meterle una mochila que no tiene ningún joven por qué llevarla. Está bien, ha actuado bien, ha tenido cosas buenas, cosas a mejorar. Le valoro las ganas, le valoro la intensidad, le valoro la interpretación y le valoro sobre todo las ganas de triunfar en el equipo que él quiere. Esas características me gustan de los jugadores y sé que son las que triunfan. Matías, otra por mi parte. Esta mañana ha hablado Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y ha hablado sobre sus palabras, diciendo que hace poco bien al fútbol quitarle peso a lo que ocurrió en el derbi. No sé cuál es tu valoración al respecto. No la escuché, pero hace un mes y medio dije que esta liga, que tenían que disfrutar de la liga que tienen, porque querían jugar un partido en el extranjero. Qué lástima no se acordó de esa parte, ¿no? Las dos. Matías, yo le quería preguntar de cara a lo que se viene. El lunes, si no me equivoco, se marchan tanto Akor Adams como Chidera Yuke con la selección de Nigeria. No sé cómo afronta el partido de Copa del Rey, el final de año ante el Real Madrid, incluso si Nigeria gana el principio de año. Entiendo que va a ser algo complicado siendo futbolistas que ahora mismo son fundamentales. ¿Ha hablado ya con el director deportivo de cara al mercado de fichaje? Bueno, todo fácil, ¿no? Bueno, esto de que se van a las copas creo que interrumpe bastante los procesos en los clubes, pero ya cuando yo llegué estaba así. Entonces, esto se sabe cuando se contratan futbolistas que
y sobre todo que juegan este tipo de torneos en sus países. Y vuelvo a repetir lo que dije desde el primer día, no voy a poner excusa por nada. Entonces trataremos de modificar y de ver la manera para tener jugadores en esa posición con diferentes características. Después obviamente que hablo con el director deportivo, hablo mucho, hablamos muchísimo y se habla muchísimo respecto al futuro. Mister, por aquí, la última por mi parte. A pesar de la mala racha que lleva el equipo, uno pregunta en el club y transmiten el 100% de su confianza en usted y además aseguran que usted donde ha estado ha ganado, que cuando usted tenga los miembros en el equipo va a llevar esto hacia adelante. ¿Siente Matías Almeida también eso? Que cuando tenga los miembros y cuando no haya tantas bajas, cuando el equipo esté bien, ¿va a hacer triunfar a este Sevilla? Yo pienso en el Oviedo. Pienso en el Oviedo y para mí el fútbol, todo lo que pasó, no sirve de nada. De nada, porque a nadie le sirve de nada. Porque cuando hay que pegar se pega, cuando hay que hablar bien se habla. Lo que pasó, pasó, lo guarda cada uno en su vitrina y son todos desafíos diferentes. Ligas diferentes, maneras de vivir diferentes. Las expresiones que hago yo son diferentes a las que puedo hacer en otros lugares, que me tengo que adaptar, es verdad. Y yo estoy feliz con los jugadores que tengo y el día que tenga otros jugadores estaré feliz. Y vivo el fútbol porque lo amo y sin pretexto ni excusas. Sé dónde va a terminar este equipo, trabajo para eso. Y estamos en ese proceso de seguir mejorando. Tenemos que mejorar porque evidentemente estamos en una zona que no estamos cómodos. Nadie está cómodo. Ahora, dentro de esta incomodidad también hay realidades, ¿no? Cómo está formado un equipo, cómo está formado el otro, qué inversión hizo uno, qué inversión hizo otro. Son realidades. Ahora, después el fútbol se juega. Y sin excusas, yo de hecho no pongo excusas. No. Y deseo algún día poder pasar en este equipo como han pasado otros entrenadores, viviendo esos momentos de gloria. Ahora, para que haya momentos de gloria hay que sufrir. Y los equipos grandes siempre pasan por momentos de dificultades. Es ahí donde se hacen más fuertes. Es ahí donde se unen. Y es ahí donde también se encuentra la miseria humana, en los momentos de adversidad. Entonces yo considero que estamos en pleno trabajo, con ganas, viendo para adentro, cambiando sistemas. Bueno, hay un montón de cosas positivas que le encuentro, que obviamente todo se refleja en los resultados, pero estamos en la búsqueda. Y si somos constantes en una búsqueda, ese triunfo va a llegar. Tarde o temprano va a llegar y eso es lo que creo. Por aquí, mister Tito González, para Mediaset del Desmarque. Usted hacía años que no trabajaba en España, ahora llegó al Sevilla. Después de lo que pasó en el derbi, ¿le da la sensación de que es muy fácil atacar al Sevilla desde las instituciones? Al final se cerró una parte del estadio, ahora se propone cerrar el estadio completo. Desgraciadamente se ven lanzamientos en muchos otros estadios y no pasa nada. ¿Le da esa sensación de que al Sevilla quizás es fácil atacarlo desde instituciones desde Madrid, por ejemplo? Sí, tengo que medirme muy bien lo que voy a decir. Mire, para mí es la vida, porque yo viví hace 30 años en España. Y ustedes, bueno, hay muchos que no habían nacido hace 30 años, ¿no? De los chicos que me preguntan acá. Y como todos países, van cambiando. Y hay cosas que antes hablaban que hoy no podés hablar, hay críticas constructivas que las podés desarrollar sin lastimar a nadie. Y todo te va llevando este proceso a que te tenés que cerrar la boca, porque no es beneficioso. Entonces digo, qué lástima, porque
si cada vez que uno habla se saca de contexto, si cada vez que uno habla el corazón es para pegarle, entonces vamos a lograr que juguemos al oficio. Y es una lástima, porque así es como que se va cayendo el mundo, ¿no? Porque nosotros hablamos de fútbol. Y el fútbol tiene un léxico que entre todos lo sabemos cómo es. Ahora, si dentro del fútbol yo hablo de una manera y al otro día del contexto me sale en un título Almeida y digo, no tengo que hablar, no tengo que decir nada, entonces trato de cuidarme. Lo que noto en Sevilla es el tiempo que se está viviendo, es un tiempo muy parecido al que yo viví en la época de River, cuando el equipo lo llevaban prácticamente al descenso. No da nada a favor. Todo lo que hace está mal. Y desde ese lugar veo similitudes, pero no las confirmo. ¿Qué tal, mister? La última por mi parte. Le quería preguntar por un nombre propio. Ya me salvaste 3 veces. La segunda. Le quería preguntar por un nombre propio. A Corradan ha dicho en una pregunta anterior que hablaba mucho con Antonio Gordón, el director deportivo del Sevilla Fútbol Club, dijo que le veía potencial para ser uno de los mejores delanteros de la liga. ¿Qué opinión le merece y si cree que Antonio Gordón está en lo cierto? Gracias. A todos potenciamos para que sean mejores. Y a Corres también, igual que los demás. Digamos, el trabajo nuestro es potenciar a los futbolistas y mejorarlos, ¿no? Y obviamente él está dentro de todo, y todos nos potenciamos porque uno como entrenador se tiene que potenciar para ser mejor, porque no alcanza. Todos en su función nos tenemos que mirar para adentro y dar lo mejor. Esta es la obligación y el compromiso que tenemos, por lo menos en lo personal, con esta institución, la cual tengo un sentido de pertenencia. Interesantes algunas de las reflexiones del entrenador del Sevilla, admitiendo que ve cosas muy parecidas a las que vivió en River cuando aquel equipo descendió, en referencia a todo lo que le está ocurriendo institucionalmente a la entidad. Y está hablando de River, que River no es cualquier equipo en Argentina. Cuidado. En fin, esperemos que los malos presagios no se vayan cumpliendo. Pendiente Pineda también de ver qué resolución tiene el asunto de Isaac Romero. Bueno, de momento la cautelar ha sido denegada, así que Isaac Romero no va a jugar el domingo. Ha sido ya. Vale, sí, denegada. Sí, Isaac Romero no va a jugar el domingo. Y por hacerte un poquito el repaso de las bajas, pues pues ya sabemos que hay jugadores que son bajas desde ayer, como Nilan y como Azpilicueta. No tiene a Isaac Romero. No tiene a Peque, que también es una ausencia bastante importante. Luego los de larga duración, por ejemplo, Nianzú y Marcao. Y luego, Vargas y Januzaj. Sí, Vargas y Januzaj ha entrenado hoy. Vamos a ver, por eso te decía que hoy va a ser complicado, porque en función del entrenamiento de mañana y de las sensaciones, muchos de ellos pueden estar en la convocatoria. Otra cosa es que vayan a ser titulares. Jugadores que se han recuperado en el entrenamiento de hoy, por ejemplo, Januzaj ya ha trabajado con el grupo, también lo ha hecho Suazo, también lo ha hecho Quique Salas, también lo ha hecho Juanlu, pero claro, si Juanlu termina el partido de Copa del otro día con molestias en el aductor, pues que juegue mañana muchos minutos tiene su riesgo. Que Quique Salas tenga también ese tema en el pubis, pues también tiene su riesgo. Que Suazo lleva 2-3 semanas fuera, pues también tiene su riesgo. Por tanto, yo veo complicado adivinar un 11 inicial. Blascodimo seguro bajo palos, Carmona seguro, Castrín seguro. Vamos a ver si Quique puede forzar y jugar como central zurdo. Luego por la izquierda podría estar Oso, si Suazo no está para ser titular. En el centro del campo quizá haya menos dudas porque están Agumé, Sou y también Mendy, y podría jugar incluso Nema Gudel. Y luego arriba, como se marchan y es su último partido, a Corradan y Eyuke, y el tercero en discordia pues podría ser, por ejemplo, Alexis, ¿no? Uno de los jugadores también que está fuera de momento es Alfon, pero simplemente tiene un virus, tiene fiebre y en principio debe estar recuperado para el domingo, pero claro, si lo ha cogido fuerte el virus, vamos a ver cómo anda de fuerzas. Claro.
muchos futbolistas con problemas físicos, que van a ser, porque estamos hoy ya viernes, el partido es el domingo a las 2 de la tarde, además. O sea que es el primer partido de la jornada del domingo. Bueno, ha habido hoy desayuno informativo con la prensa. Sí. Y el titular, muy interesante, ¿eh? El titular, yo creo que más destacado, Pineda, no sé, tú me corregirás, es que la deuda del Sevilla ha aumentado considerablemente. Sí, bueno, porque por si ejemplo, se pide más dinero o más crédito, es deuda, que es dinero que debes. Mira, te explico rápidamente, porque además son temas muy engorrosos, temas económicos, que tampoco manejamos mucho, entonces pues, intento preguntar para enterarme y luego explicarlo de la forma más clarita a los oyentes. La deuda neta del Sevilla, que dijo el presidente al terminar el mercado, era de 66 millones de euros, ahora es de más de 80, por tanto esa deuda neta se ha incrementado. El tema del crédito con Goldman Sachs era un crédito de 110 millones de euros, que ahora se ha incrementado en 70 kilos, por tanto el crédito asciende a 180 millones de euros. Es verdad que esto estaba pactado y estipulado con este fondo, es decir, que había una letra pequeña por la cual se podía ampliar el crédito, pero claro, tú amplias el crédito porque te hace falta, no claro, porque lo quieras hacer, porque estos créditos hay que devolverlos y luego además tienen una serie de intereses bastante importantes. Por tanto, el Sevilla es un club que tiene que pedir créditos para pagar el día a día, para pagarle a los jugadores, para pagarle a los trabajadores, es decir, para subsistir. Por tanto, el Sevilla económicamente anda en una situación muy, muy delicada. A partir de aquí, se espera que el ejercicio del año que viene se quede más o menos a cero. Es decir, que entre lo que se ingresa y lo que se gasta, se quede más o menos a cero. Esto en los últimos años no viene ocurriendo. El Sevilla viene presentando ejercicios con pérdidas de 80 millones. La próxima junta se van a presentar unos 50 millones de euros de pérdida del último ejercicio. Se espera que para el próximo ejercicio ya se quede a cero. Pero para esto hay que vender. Y el Sevilla tiene que vender antes del 30 de junio una venta en torno a 9-10 millones de euros para quedarse a cero. A partir de aquí, evidentemente, si quieres reforzar al equipo, si quieres fichar, si quieres traer cedidos que te cuesten un dinero, también tienes que hacer ventas importantes. Pero la idea del Sevilla, y aquí ya te hilo lo económico, que es un coñazo, con lo deportivo, que es lo interesante, es vender en el mercado de invierno a algún jugador. A todos, evidentemente, se nos viene a la cabeza el caso de Juanlu o el caso de Agumé, que quizás sean los jugadores que más mercado tengan en el Sevilla. O Vargas. Efectivamente, y a partir de aquí, la idea del Sevilla, que está también pillado de pies y manos con el tema de las fichas porque tiene 25 y vuelve Gatoni, es incorporar a 3 futbolistas, uno por fila, un defensa, un centrocampista y un delantero. Esa es la idea, que se puede hacer o no, depende del tema económico y depende de dar salida a 4 jugadores, porque claro, viene Gatoni, hay que quitarse a Gatoni y hay que quitarse a 3 futbolistas también para incorporar a otros 3. Hay varios nombres encima de la mesa, ¿no? El de Nilan, el de Álvaro Fernández, el de Gudel, son jugadores que podrían marcharse para que vinieran 3. ¿Que no pueden venir 3? Pues en el orden de prioridades, aquí se escucha antes al entrenador que lo que quiere es primero un delantero y luego, pues ya veremos si un centrocampista o un defensa. Claro, el problema de todo esto es a qué tipo de futbolistas en estas condiciones puede acceder el Sevilla. Pues imagínate, ¿no? El Sevilla hizo un mercado con 7 incorporaciones gastándose 250.000 euros solamente en la cesión de Mendy. Por tanto, son futbolistas que tienen que venir cedidos, ¿no? Porque jugadores libres ahora no va a haber. El mercado de jugadores libres es muy reducido y son futbolistas que llevan mucho tiempo sin jugar. Por tanto, tendría que costar a futbolistas cedidos. Y respecto a la deuda, evidentemente, pues los que están fuera del club, accionistas importantes, no están de acuerdo con las cifras que se dan. Esto es muy fácil, hasta que no aparezca la famosa due diligence, ¿no? Es decir, alguien de fuera que levante la alfombra y vea realmente lo que hay, Pineda, pues no nos vamos a enterar a ciencia cierta de los números. A ver, aquí hay una obviedad, ¿no? Si el Sevilla tiene una deuda neta de 80 y pico millones de euros y el crédito son 170, suma. Ahora, es verdad que esto son las cuentas de la vieja. Si tú haces luego la ingeniería económica que hacen los clubes, el crédito se devuelve cada año un pico, pues al final, obviamente, los ejercicios no computa el crédito total de la deuda de 170 millones de euros, pero es un dinero que el Sevilla tiene que devolver. A mí lo que me da, Agus, que como aquí se sabe que se va a hacer una venta, sí, digamos que aquí se pide dinero porque sabe que no lo tienen que devolver ellos, que lo va a tener que devolver el que venga. El que viene detrás. Lo que pasa que, claro, a la hora de valorar una acción, pues no vale lo mismo una acción de un club que está saneado que de un club que tiene que devolver este crédito. Ahí es cuando esto es fácil. Ahí es cuando entra en acción el famoso levantamiento de alfombra por parte del comprador, claro, y ajustar después el precio.
Y luego, pues más allá, te resumo rápidamente, sorprendidos en el club de que para la próxima junta José María del Nido Padre no haya formado ningún tipo de lío previo, no ha hablado. Esto evidentemente pues obedece a intereses personales de José María del Nido Padre por la posible venta, para vender a un club, para albergar una operación de este calibre. Cuantas más tranquilas estén las cosas accionarialmente hablando, mejor para todos. Y meto en el todos a las familias que tienen las acciones que mandan y a las familias que tienen las acciones y que no mandan, es decir, del Nido dentro, y por tanto por eso está un poquito más tranquilo. Tampoco se sabe muy bien qué estrategia va a llevar a cabo el expresidente el próximo lunes. Andan también expectantes por ver qué postura toma, si va a ser igual de combativo, si va a estar un poquito más tranquilo. Eso no lo saben en el club, pero es verdad que sorprende que en la previa de esta junta, estando mal como está el Sevilla también económicamente y deportivamente, pues el expresidente no ha hablado demasiado. Sí, que esté tan tranquilo, ¿no? Pues sí. Correcto. Última hora del rival, del Oviedo. Nuestro compañero de Radio Marca Asturias, Gabriel Gallego, nos ha dejado la última hora del conjunto Carballón. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Pues el Real Oviedo, que llega a la cita en el Ramón Sánchez Pizjuán con la necesidad de sumar una victoria después de varias semanas, de varios meses ya sin conseguirlo. El último triunfo del conjunto Carballón data del 30 de septiembre en Mestalla frente al Valencia, y desde entonces todo han sido empates y derrotas para Luis Carrión, que de momento no conoce el triunfo como entrenador del Real Oviedo, ni tampoco como entrenador en primera división. Un Real Oviedo que llega al Pizjuán con las bajas muy sensibles de Fede Viñas y Santi Cazorla, los dos sancionados después de haber sido expulsados en el último encuentro ante el Mallorca, con lo cual Luis Carrión deberá buscar soluciones en esa zona de ataque, especialmente en la banda, donde apunta a estar Jaisen Hassan de nuevo en el 11, y luego también en la media punta, donde Alberto Reina y Obi Ejaria se disputan la plaza del 8 de Santi Cazorla, capitán del Real Oviedo, que se va a perder la cita en la localidad hispalense. Un partido que recuerda esa etapa dorada de ambos equipos en los 90, donde pues se vivieron duelos de mucha intensidad, y que veremos a ver finalmente quién se lleva la victoria. El Real Oviedo, que estará acompañado de cientos de aficionados desplazados a Sevilla, así que se va a vivir un gran ambiente también en la previa y durante el encuentro. Veremos a ver qué pasa. Abrazo fuerte, compañeros. Pues gracias a nuestro compañero Gabriel Gallego. No conoce la victoria. El dato es terrorífico. Luis Carrión como entrenador en primera división. Ya sabes lo que se piensa en la grada del Sánchez Pizjuán, ¿no, Agus? Que llega el resucitador. Así podemos bautizar al Sevilla, el resucitador. Bueno, vamos a seguir. Antes, repaso a prensa, a ver qué muy rápido, qué publican los compañeros a esta hora, de la mano de Social Energy, la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Bueno, vamos rápidamente. Hoy más breve que en otras ocasiones el repaso a prensa. Vamos solo con Marca.com sobre el Sevilla, otros rompecabezas para Almeida, y ponen de precedente a Antony para rechazar la cautelar a Isaac Romero, y sobre el Real Betis Balompié, Aitor Ruibal entra en la historia europea del Betis. Este diciembre, la luz vuelve con fuerza con Social Energy. Descubre la eficiencia y seguridad de la gama Dog desde 83 euros al mes. Instala energía solar con la marca líder y ahorra desde el primer día con hasta 10 años de garantía. Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. Social Energy, la revolución solar que nunca falla. ¿Comprar un coche de ocasión? ¿Y si tiene truco? ¿Y si me la cuelan? ¡Que no, hombre, que no! En GS Autos no hay gato encerrado, pero sí coches garantizados. Aquí no hay gato encerrado, tu coche viene garantizado. Coches revisados y financiados. Ven a GS Autos Dos Hermanas en Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 555. Dos Hermanas o en gsautos.es. GS Autos es la solución para comprar sin preocupación. Ya estamos de vuelta en el corazón del Aljarafe. Morancho Brasería abre de nuevo sus puertas. Disfruta carnes a la brasa, pescadito frito, arroces y cócteles a solo 10 minutos de Sevilla. Abrimos de viernes a domingo al mediodía y noches de viernes y sábado con animación infantil y gran parking. Morancho Brasería, tu plan perfecto. Reserva ya, que las mesas vuelan. Radio Marca.
Vamos a seguir adelante en directo Marca Sevilla. Vamos a emitir alguna, hoy con menos tiempo, vamos muy cargados, pero sí vamos a emitir alguna que otra nota de voz, nota de audio, ¿no? De los oyentes, de aquellos que nos mandan sus notas de voz, notas de audio al 660 50 57 09. De la mano de Confisur, si estás buscando dónde comprar caramelos para la cabalgata, en Confisur vas a encontrar una gran variedad de caramelos a unos precios espectaculares. Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde hay que comprar. Buenas tardes, Radio Marca. Estoy viendo el partido de fútbol, minuto 90. Da vergüenza ver a los Celsos jugar fútbol. Con la calidad que tiene, yo soy muy de los Celsos, pero da vergüenza que esté deambulando, que no robe ni una pelota. Todos los baloncitos al pie, todos los baloncitos... y digo lo mismo de Pablo García, Acaba de una jugada que no ha ayudado a Ángel Ortiz. Ángel Ortiz se está matando a correr y él no es capaz de recuperar la pelota yendo al tran corriendo. Buenas noches, 1-3, 14 puntos y quizá con un punto más ya esté en el top 8. Cosas del partido. Riquelme, bien. Ahora vamos a ver con los rivales en primera división en la Liga Española, se sigue la evolución. Después, Ángel Ortiz. Varela, me parece que el caprichito del señor entrenador de no poner al mejor lateral derecho de la plantilla y darle continuidad, es un club como el Betis, creo que no lo debe de permitir. Buenas, Radio Marca, ¿qué hay? Perdón por la voz, que estoy un poquito acatarrado o con la gripe, como está la mayoría de la gente. Nada, felicitar al Real Betis Balompié, que parece que este año sí se está tomando la competición europea un poco más en serio, ganando con facilidad a rivales los que el año pasado en Conference no tenían narices. Es cierto que tenemos mejor plantilla que el año pasado, pero bueno, a destacar la mejoría de Llorente, que parece que va cogiendo ya la forma poco a poco. Ángel Ortiz me gustó muchísimo, aporta tanto en defensa como en ataque, creo que es el mejor lateral derecho que tenemos ahora, pero no sé, este hombre le cuesta trabajo darle confianza a los chavales de la cantera y minutos. Buenos días, Radio Marca. Vamos a ver, parece ser que el comité de disciplina pues pide el cierre del campo del Sevilla pues por un mes y un multazo. Bueno, y a mí no me parece realmente mal, porque claro, aquí en Andalucía pues insultamos y tiramos botellas y tiramos mecheros. Y de Despelleperra para arriba, pues lo que se tiran son confeti, caramelos, y allí pues se cantan poemas y no se mete con nadie, ¿no? Buenos días, partido resuelto 7 minutos. Se nota que el Betis se está tomando en serio esta competición europea este año, porque hace 2 años allí en Croacia lió la crió, un auténtico ridículo el que hizo el Betis. Y por cierto, creo que iba sin centrales, entre lesionados, esa mala gestión que hizo Perini, Cochar y Riyad. Creo, si no recuerdo mal, Marroca tuvo que jugar de central. Riquelme muy bien, pero por dentro. Mis audios de principio de temporada ya sonaba el madrileño, ahí está. Varela también lo ha dicho en varias ocasiones, pero claro, estamos sobrecargados media punta. Gio, Isco, el propio Riquelme, Fornal, en un 4-4-2 por ahí podría estar Pablo García. Hola, buenas tardes, Radio Marca. Gracias por el espacio para la opinión. Bueno, pues quería hablar del Betis, pero no voy a hablar del Betis, voy a hablar de Bakambu. Me parece injustísimo que se hable de Bakambu como ha hablado, por ejemplo, el señor Varela. No me parece ético ni no me parece. No puede estar ni un minuto más en el Betis. Bueno, gracias a este jugador, el Betis llegó muy lejos el año pasado en Conference. Y sin ir más lejos, este año, un grandísimo jugador o una grandísima promesa del fútbol verde y blanco, que se llama Pablo García, falló un gol más groseramente que el que falló efectivamente ayer Bakambu. Si usted se da cuenta, señor Varela, a Bakambu le bota el balón antes de impactarlo y le dan el tobillo. Y dan el larguero. Bueno, pues el de Pablo García salió 1 metro por encima del larguero. Buenas tardes, Radio Marca Sevilla. Estoy escuchando las palabras de Agustín Varela sobre la sanción al Sevilla. Y sí, me parece correcto. Sí, es que me parece correcto. Pero que donde esto no hay que decirlo aquí en la emisora para que escuchemos nosotros. Lo que lo tenéis que decir es en Madrid. En Radio Marca Madrid, en la cadena C de Madrid, a los que le toque la cadena C, en la COPE de Madrid. Bueno, en la COPE de Madrid eso es, aparte. Pero bueno, en la COPE de Madrid, en todos los estamentos que haya prensa sevillana, no lo digan a nivel
local. Radio Marca desde Dos Hermanos Ciudad Verde y Blanca 200%. He mandado un mensaje, pero ahora lo voy a matizar porque el otro era muy largo. Las pancartas de Viris Norte, Soporte Gol Sur, Unai Family, Boschon Noi, Ultrasur, Frente Atlético, Frente Bastión, están prohibidas en España, ¿vale? No se puede entrar ni en entrenamiento, ni en ningún desplazamiento, ni en amistoso, ni nada. En Europa sí lo están haciendo, como estáis viendo, era solamente el pequeño matiz. Lo otro, no, pero al tema de las pancartas están bien sancionados los dos clubes. Pues, pero vamos, que eso lleva pasando ya mínimo 4 o 5 años. Vamos, se podéis informar a través de Curro y Toscano, que seguro que tenéis más cercanía que yo. Muy buenas tardes, Radio Marca Sevilla. Saludo desde Split, en Croacia. Aquí un día de resaca tras la victoria ayer de Real Betis Balompié, donde los medios de comunicación y periódicos destacan el gran juego de nuestro Betis. Estoy escuchando el programa y yo personalmente soy de los que pide que antiviolencia en estos actos, sea el equipo que sea muy duro, tipo NBA. Que en los estadios hay siempre muchos niños y presencian cosas absolutamente imperdonables. Pues nada, muchas gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas. Demos notas de audio en el 660 50 57 09. Ahora hablaremos en la tertulia también, ¿no?, del Betis. Pero claro, el Betis se está tomando efectivamente en serio la competición. Es muy superior al Dinamo de Zagreb. Empezó el partido dominando ya claramente la pelota. El conjunto croata solo hacía perseguir sombras. Y fruto de ese dominio de balón, pues acaban llegando las ocasiones. Algunas concedidas también por la poca calidad defensiva del rival y otras también de forma brillante, como el segundo gol, ¿no?, en la triangulación de Abde, la dejada de Bakambu, que ahí sí estuvo bien, y la definición de Riquelme. En 7 minutos, Pineda solventó el partido del Betis, con lo que ello conlleva también a la hora de ya jugar con más tranquilidad y pensar en lo del lunes. Se notó mucho, ¿no? La intensidad de los futbolistas baja, pero yo creo que es natural, ¿eh? Yo creo que a los futbolistas del Betis en la segunda parte poco se le puede achacar cuando vas ganando 0-3 en un campo desagradable, hacía mucho frío. Solo se cabreó Álvaro Valles por encajar el gol a los porteros. Bueno, es normal, ¿no? Al portero le gusta tener la portería cero y seguir aumentando la cifra de partidos así, encajar poco, pero yo creo que al final también es natural que las revoluciones bajen, que los futbolistas se relajen y que el entrenador también empiece a hacer cambios pensando en el partido del lunes. Bueno, el Betis hizo su trabajo, el Betis es mejor que el Dinamo Zagreb, que a mí me decepcionó, sobre todo por lo que concedió y ese primer tanto y el tercero, las facilidades que dio, pero el Betis es un equipo que, ya te lo decía en la portada, está entre los 4 o 5 mejores que hay ahora mismo en la competición. Hay que tener en cuenta que con este nuevo formato ya no caen equipos de Champions, por tanto va a seguir siendo de los 4 o 5 mejores y lo que tiene que hacer es plasmarlo en el terreno de juego a la espera de que lleguen enfrentamientos con equipos que sí van a mirar a los ojos de tú a tú al Betis. Ayer hizo lo que tenía que hacer y esto le va a permitir pues tomarse con, no te voy a decir con relajación, pero con más tranquilidad los 2 partidos que le quedan de esta fase de grupos. ¿Le pueden valer, puede hacer falta que ganen los 2 partidos el Betis? ¿Le puede valer a 3 puntos más? Depende, ¿no?, de lo que vayan haciendo los rivales. Lo que sí ha conseguido ya el Betis es estar clasificado como mínimo para el playoff. Esto ya lo tiene matemáticamente. Y está muy cerca, ya no solo de meterse entre los 8 primeros, sino de conseguir también estar arriba para ese factor campo a la hora de los cruces posteriores. Conclusiones. Muy bien, lo digo, el primero que pongo es Abde, jugándose lo que se va a jugar con su selección, con Marruecos, compromiso total y absoluto, yendo a todas, haciendo un gran partido nuevamente el marroquí. Ángel Ortiz, tienen mucha razón los que dicen que posiblemente sea el lateral con mejores condiciones ahora mismo de la plantilla del Betis, pero ya sabemos que a Pellegrini le gustan los futbolistas con más experiencia. Bellerín, vamos a ver cómo vuelve, y Ruibal, desde luego, el hombre también cada vez que juega cumple, ¿no? Y lo hace de maravilla. Por cierto, Ruibal se convirtió ayer con 41 partidos en el futbolista con más partidos en la historia del Betis en competición europea. 41 partidos ya, que no es una cifra fácil de llegar, de Ruibal
en competición europea con la camiseta del Betis. Y después me quedo también con Riquelme, que da el paso adelante poco a poco, debe darlo ahora con rivales de mayor enjundia, como son los equipos de la primera división del fútbol español, por ejemplo, lunes en Vallecas, un rival que va a exigir más y un campo en el que va a haber circunstancias distintas, pero ya es un avance que haya dado un paso adelante Riquelme cuando se va a marchar Abde. Creo que es una muy buena noticia para el Betis. Para mí muy bien Riquelme. Creo que tiene mucho mérito cuando tú llegas a un sitio y se dan las circunstancias, porque pasa en el deporte y pasa en la vida, que al final no te adaptas al principio, tú vienes también con esa presión por lo que le ha costado al Betis, pero el futbolista lo que ha hecho, aprovechar las oportunidades que le han llegado ahora. Sí. Por la competencia que tiene y por su bajo nivel, estaba jugando menos. Ahora le ha llegado la oportunidad por las lesiones y demás, y ahora la marcha de Abde, y es verdad que ante rivales de menor entidad, por ejemplo en Copa y ahora en Europa, pues él ha hecho lo que tiene que hacer, darle un paso adelante y aportarle cosas muy interesantes al Betis. Y ahora, con la confianza un poquito más cargada, lo tiene que hacer también ahora en la Liga, en la competición doméstica, porque además ahora el Betis sí que lo va a necesitar de verdad, porque Claro. antes se va a marchar un mes y pico. Claro. Y en lo negativo, sí, lo vuelvo a decir, deportivamente hablando, sí, Bakambu no puede seguir en el Betis. Bakambu es una indecencia que esté en el Betis. La pasada temporada, claro, ante el Petrocub. El Petrocub tiene menor valor de plantilla que el Betis Deportivo. El Petrocub, claro, recordemos a quién le mete los goles Bakambu. Claro, es que esto ya no es lo mismo. Esto es alto nivel. Bakambu no está ya para la élite. Pero esto es que no es que lo diga yo. Esto es que lo ve todo el mundo. El que no lo vea, pues hombre, pues no sé, tendrá una venda en los ojos, será más bético que nadie, pero que esto, verlo, lo ve todo el mundo, lo de Bakambu. El Betis necesita con urgencia deshacerse de futbolistas como Bakambu y Chimi Ávila y traer un refuerzo para la delantera. Yo creo que esto es evidente, ¿no? Clama al cielo. En un equipo del nivel del Betis no puede jugar ya un futbolista como Bakambu, al que le cuesta correr, al que le cuesta llegar a los balones. Un futbolista que ya está más que amortizado en el conjunto verde y blanco. Hasta Pellegrini ayer no se explicaba, hasta el mismo entrenador no se explicaba cómo falla el gol que falló. Vamos a escuchar parte de lo que decía Pellegrini. Primer tiempo donde controlamos el ritmo del partido, donde los presionamos bien y pudimos marcar 3 goles, que se marcó una diferencia importante. Y quizás un segundo tiempo que quisimos controlar un poco más el balón, bajar el ritmo. Es un equipo que estamos jugando muchísimos partidos, donde desgraciadamente, bueno, nos hicieron ese gol a balón detenido en el último minuto, donde tuvimos nosotros un par de oportunidades, pero en términos generales me dejó muy contento el partido y la madurez del equipo para lograr los 3 puntos. Fue sorprendido por el juego demasiado defensivo del equipo local y la falta de intensidad de su línea ofensiva. Bueno, sorprendido yo creo que también les costó a ellos tener el control del balón, porque hicimos una buena presión. Los primeros 10 minutos fueron más parejos y yo creo que después del minuto 10, minuto 12, el primer tiempo, aumentamos el ritmo, aumentamos la intensidad y a ellos les costó mucho tener el balón. Pero es un equipo que si lo dejan jugar, saben jugar muy bien y son peligrosos. Sí, puede hacer una comparación entre este equipo de Dinamo y el equipo con que jugaste en 2024. Bueno, más que hacer una comparación del Dinamo, yo creo que es más válido hacer una comparación del Betis. Entonces, la última vez veníamos aquí recién eliminados de la Europa League, veníamos sin defensas centrales, por distintas razones tuvo que jugar un mediocampista y un solo defensor. Venía anímicamente mal porque veníamos, como dije, eliminados de la Europa League, y creo que el Dinamo tenía también un muy buen equipo en ese momento y nos superó y nos eliminó bien. Hoy día nosotros venimos distintos, venimos clasificados bien en todas las competiciones, tanto en la Europa League como en la Liga, como en la Copa del Rey, así que los estados de ánimo también son muy importantes cuando hay que jugarse esa clasificación de ida y vuelta. Hoy día bueno, victoria que la clasificación se la dañó de forma matemática entre los equipos primeros y casi entre los 8 primeros. Entonces, más satisfecho que nunca por la participación de su equipo del Betis en la competición europea. Bueno, sí, lo dije en la conferencia de prensa ayer, para nosotros era muy importante lograr la clasificación en el día de hoy en este partido. Vamos a ver si matemáticamente está hecha, yo creo que sí, pero todavía faltan algunos resultados.
Y cuando esté ya esa clasificación conseguida, por supuesto que vamos a intentar buscar clasificar entre los 8 primeros para ahorrarnos un par de partidos. Así que en ese aspecto creo que en la fase de grupos quizás fue mejor que la del año pasado. El año pasado llegamos hasta la final de la Conference y perdimos solamente un partido en Europa. Así que creo que el equipo está pasando un buen momento y tenemos que ratificarlo con todo el plantel, las 3 competiciones que estamos en marcha. Manuel, buenas noches, enhorabuena, con un gusto de Canal Sur Televisión. De todos los años que lleva usted en el Betis, que en todos ha jugado competición europea menos en el primero, ¿este es el Betis más competitivo de todos esos ejercicios? Porque el año pasado llegó a una final, pero dio la impresión durante algún momento de la competición que el equipo no estaba muy metido. No hay que equivocarse porque el año pasado, en la primera fase de la Conference, teníamos también muchísimos jugadores lesionados, nos costó clasificar, pero logramos la clasificación, perdimos solamente un partido y llegamos a la final. El año anterior, o uno de los años anteriores, no me acuerdo exactamente cuál, perdimos con el ENCA, que fue campeón en el minuto 90, pasando también una muy buena fase. Quizás el año siguiente hicimos una muy buena fase de grupo y desgraciadamente nos tomamos el Manchester United, que en un partido malo que hicimos allá en Inglaterra nos hizo 4-1, nos dejó prácticamente afuera. Así que yo creo que la gracia que ha tenido este equipo ha sido ser competitivo en las competiciones en que ha disputado. La Copa del Rey la ganamos, nos fuimos 2 veces para afuera por penales. Así que en ese aspecto el plantel va distribuyendo las competiciones y en Europa el año pasado, como dije, llegamos a la final y perdimos solamente un partido. Y este año vamos bien encaminados, pero todavía falta un buen trecho como para evaluarlo, analizarlo, compararla con nosotros mismos. Bueno, algunas de las cuestiones que comentaba nada más terminar el partido el entrenador del Real Betis Balompié. Enseguida vamos a estar con nuestra tertulia, hablando de todas estas cosas y de muchas más. Antes, el repaso a los acontecimientos deportivos que también, del que forman parte más equipos, clubes de nuestra ciudad. El habitual repaso a la agenda, como cada viernes. La agenda que viene como siempre marcada por los partidos de los filiales, juega muy prontito, lo hace hoy el Betis Deportivo ante el Alcorcón a partir de las 7 de la tarde, el Sevilla Atlético cierra la jornada visitando al Atlético de Madrid B, domingo 8:30 de la tarde. Liga F, fútbol femenino, el Sevilla recibe al Alhama mañana sábado a las 5 de la tarde, a la misma hora en la segunda división el Betis Féminas recibe también al Europa a las 5 de la tarde, sábado como decimos. Hay baloncesto. El Morón juega en casa frente a la Cultural Leonesa mañana sábado 6 de la tarde. El Caja 87 a domicilio visita Iraurgi domingo 6 de la tarde. Cerramos también con el Esquimo Melilla en voleibol sábado 6 de la tarde y Alcobendas Proin Sevilla en balonmano sábado 5:30 de la tarde. Vamos a hacer un alto a esta hora y enseguida estamos ya con nuestro rato de charla como cada viernes. Sucede. Radio Marca. En diciembre ahorrarás en Confisur. Tu gas de confianza, alimentación, bebida, droguerías, golosinas y también pastelerías. Confisur. ¡Oh, oh! Ahorrar es saber dónde comprar. Confisur, tu gas de confianza en el sur. Tío, ¿qué cambiado estás? ¿Y ese pelazo? Un implante capilar en Clínicas Artemisa. Pero si no te has rapado. Claro, con la técnica Long Hair. Te lo hacen con el pelo largo, sin raparte. Tía, ha quedado brutal. Les voy a llamar. Hazlo, están en Los Remedios, frente al Metro Blas Infante. Clínicas Artemisa, especialistas en implante capilar con pelo largo. Infórmate en clínicasartemisa.es. El futuro está en marcha. Del 11 al 14 de diciembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 4 días en un solo lugar. Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. En Radio Marca, el programa de series se llama Seriadictos. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Un programa para los amantes de las series con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. Domingos de 10 a 11, Seriadictos. Para los que dicen que no ven la tele. Hola, soy Varela, ya lo sabes. Te espero todas las mañanas en A Diario, en La Tribu. Esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas ni dinosaurios, solo futboleros. Ya lo sabes, 8:30 en A Diario, en La Tribu, tu tertulia. Panenquita, dícese del presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime 4 frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas desconocidos extranjeros del momento, que dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida. Esa posición era para Saúl, pero ¿Tiene en el vuelo? Atlético de Madrid ¿Eso me nunca... suena? Sabía que ibas a decir. ¿Cómo? ¿Que tiene vuelo? Tiene vuelo. Yo, Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. No, bien, no, pero si el problema... Si el problema... Radio Marca. La futbolería de Sevilla. Estamos ya en nuestro rato de charla, tiempo de tertulia con los amigos de la casa del TPV.com. Recuerde que se puede ahorrar hasta un 70% en la compra de su TPV. PDA, kioscos, cajones inteligentes, robots camareros y rollos de papel térmico. Voy a ir saludando. Querido Nacho Delgado, el Desmarque, muy buenas tardes. ¿Estaba por ahí, Nacho? A ver. Muy buenas tardes, Agustín y a todos. Perdón. Ahora. Muy buenas tardes, querido. Manolo Nieto, PTV, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Don Lucas Auri, muchodeporte.com, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, antes de ir con el fútbol, que es lo más importante, y bueno, es lo que más ocupa y preocupa al personal, pero sí anda, lógicamente, el sevillismo ocupado y preocupado. Anda ocupado y preocupado por casi todo el sevillismo, ¿no? Porque se están dando circunstancias que invitan a pensar que esto es una auténtica casa de locos y que además es un club ahora mismo en el que se dan todos los condicionantes para que sea zamarreado, ninguneado y poco respetado por parte de las instituciones. Viene todo esto a colación de la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia, que a mí, yo no sé a vosotros, a mí ciertamente me ha sorprendido mucho teniendo en cuenta las cosas que hemos visto en estadios hace poco en España, muchísimo más graves, y que la propuesta en esos casos no llegó ni a la mitad prácticamente. Hemos visto, he puesto solo un ejemplo, ¿no? La invasión de campo que hubo en Cornellá con el objeto de lo que los violentos agredieran a unos futbolistas del FC Barcelona, que si no salen corriendo, yo no sé la que se hubiese formado allí. Es uno de tantos ejemplos, pero no sé cómo valoráis todo esto que viene aconteciendo en las últimas horas. Bueno, yo creo que va un poco en una línea que tú has apuntado, Agustín, que la inicia el propio Sevilla, ¿no? Cuando el Sevilla desde hace ya algún tiempo ha empezado a perderse el respeto a sí mismo, pues ha puesto las bases para que ninguno de los otros actores lo respeten, y ya está, ¿no? Desde luego a mí me parece una propuesta disparatada, absolutamente disparatada, y estoy convencido de que no se llevará a cabo con tanta dureza esa sanción, ¿no? Pero... ¿Y a ver cuándo? Y efectivamente, y a ver cuándo. O a lo mejor lo sancionan por un mes, pero justo el de julio, en fin, esas cosas que se hacen aquí tan rumbosas siempre, ¿no? Y tan folclóricas. Pero ya digo, yo creo que cuando alguien se convierte en un imán de desgracia,
en vez de clamar conspiración por las esquinas, debería mirar cuáles son los factores que han desembocado en esto, ¿no? Y evidentemente ahora mismo el Sevilla es una víctima propiciatoria muy muy sencilla de tomar, porque se ha ganado a pulso que cualquier desgracia que le ocurra parezca que se la merece, y es así. De todas formas, esto que está sucediendo, yo quisiera salvaguardar de todo esto el asunto arbitral que va por otro camino, ¿eh? Yo entiendo que es muy tentador hacer la cuenta de puntos que le faltan a un equipo con problemas, en este caso el Sevilla, viendo los errores arbitrales que han cometido en su contra, que seguro que han cometido, seguro no, que es cierto que se han cometido muchos errores arbitrales en su contra, pero no querría que esto se achacase a lo mismo, porque venimos, por ejemplo, de una jornada en la que una jugada en Valencia de muy gris tirando a negro para el Sevilla, pues como fue el golpe que le da queriendo sin querer Carmona a Hugo Duro, no se saldó con penalti, ¿no? Es decir, que aunque el Sevilla tiene algún motivo para la queja, también tiene motivos para ver que a veces las decisiones del 50% caen de su lado. Es decir, Lucas, lo de que nada de conspiraciones, como suele decir. No. Ya digo, en otro ámbito que no sea el arbitral, sí entiendo que ahora mismo el Sevilla es una víctima muy fácil para porque se lo ha ganado, ¿eh? para dar ejemplo con su desgracia. Pero en el asunto arbitral la cosa va por otro lado. Claro, cuando en un club, Nacho, Manolo, está más preocupado de ver el precio alcanza las acciones, de intentar maquillar números para la próxima junta del lunes, y bueno, claro, también pregonando a los cuatro vientos que se siguen pidiendo créditos, todas estas cosas también al final suman, pero yo no sé cómo lo veis. A mí se me ocurre, yo tengo aquí para escribir un libro o para tener un debate de 6 horas, pero voy a intentar ser concreto con una serie de reflexiones. En primer lugar, efectivamente, es fácil ahora mismo, en la situación en la que está el Sevilla, pegarle fuerte, porque está societariamente débil, pero me parece la típica maldad del ser humano de al débil vamos a darle fuerte. Eso va a empezar. En segundo lugar, me parece muy naif y muy ingenuo creer que desde el Estado, desde las instituciones futbolísticas, que se va a acabar de un plumazo con un problema que trae décadas, por no decir siglos de base, y que no se ha hecho mucho durante mucho tiempo por arreglarlo, y ahora se va a querer arreglar rápido. Como es el de los hinchas y el de los comportamientos de este tipo. Y ahí, perdona que te interrumpa, añado yo más todavía, y más, Nacho, estando como está la sociedad actual hoy en día. Ahí voy, y menos matando mosca a cañonazo, es decir, tienes que solucionar problemas de muy de base y que vienen prácticamente relacionados con la condición humana, y desde luego no lo vas a solucionar con pequeñas medidas de este tipo que además afectan siempre a los mismos. Es lo mismo que si quieres acabar con el problema de la droga y el tráfico de drogas, y no, vamos a castigar con 150.000 euros un chaval que se ha fumado un porro debajo de mi casa. Bueno, ya, mi alma, sí, no está bien que se lo fume, pero bueno, habrá que ir a otros problemas más graves y a cosas más de base. Y luego, el maravilloso mundo del agravio comparativo. Perfecto, este va a ser plan, perfecto. Pues mañana, cuando pase algo en el campo del Real Madrid, en el campo del Fútbol Club Barcelona, en el de los equipos vascos, en el del Atlético de Madrid, a hierro, pero a hierro igual o más que aquí. Pero como eso sé que no va a ocurrir, y de hecho hay antecedentes bastante cercanos, pues me sigue creando bastantes dudas este tema. Sí, totalmente. Y en Villarreal, también, que han ocurrido unos botes también, de humo, unos lanzamientos. Allí nunca pasa nada, ¿no? Tampoco, pero bueno. También. Claro, lo que pasa es que, en Villarreal lo cierran y no se enteran casi ni los de Villarreal. Ese es el problema. Ese es el problema, querido. Manolo. Sí, la historia es esa, sí. Al final, yo para ocupar poco espacio con esto, porque creo que ya lo han dicho Lucas y lo ha dicho
Lo ha dicho Nacho, si la historia está en que al final siempre nos cogen como bueno, pues para dar ejemplo y ya estamos cansados de que siempre nos cojan para dar ejemplo, ¿no? Que creo que hay otras ciudades en las que pasa absoluta... Porque, por ejemplo, fíjate, es que, claro, si es lo que tú has dicho, si sancionan al Villarreal es que no se enteran ni los propios del Villarreal. Pues pasa esto precisamente, es que, bueno, si sancionan a nivel nacional al Villarreal es que como que nadie se asusta, ¿no? Bueno, pues bueno, han sancionado a este equipo que fíjate, ¿no? Y a nosotros, por la repercusión que tiene, por la importancia, por los equipos que son, por todo lo que mueven, por la afición que tiene cada uno, pues se toma de eso, de cabeza de turco, y creo que ya estamos un poco hartos de ser los mismos tontos de siempre, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Porque yo no creo que... castigo tiene que haber, ¿eh? Pero una cosa, claro, castigo sí, y otra obvio, cosa. yo no te digo que no, pero es que siempre igual, ¿eh? Es que siempre igual, y cuando pasan absolutamente barbaridades en otros campos, ¿eh? Que hemos visto botellas de whisky y muchas otras cosas, ¿eh? Sí. En fin, veremos en qué queda todo esto, que tiene un recorrido, ya les digo, larguísimo. Ni a corto ni a medio plazo va a cumplir el Sevilla la sanción, y veremos cuándo y si termina finalmente cumpliendo. En lo deportivo, que es un poco el turrón. Ya sé lo que me va a decir Lucas. Todavía no ha ganado Luis Carrión un partido en Primera División, Lucas. No, y esperemos que pase por lo menos una semanita más sin ganarlo, ¿no? Eso. Sí, bueno, vamos a ver si el Sevilla está temeroso de lo que le pueda hacer el Oviedo el domingo, que el Oviedo, que también viene con bajas muy sustanciales el domingo, pues empezará a perder por ahí, ¿no? Hay una frase de Shakespeare que dice: no hay que temer sino al miedo mismo, ¿no? Y caramba, si estando en la mitad de la tabla, con muchos puntos sobre los puestos de descenso, y ante la visita de un colista que a estas alturas de la temporada ya está casi desahuciado, se van a desatar los nervios, pues que las cosas están peor de lo que parece que están, ¿no? Entonces, bueno, la verdad no creo que sea el momento todavía de tirar de ninguna cuerda de alarma. Vamos a ver qué pasa el domingo, ¿no? Pero me parece que, bueno, en algún momento va a haber que mirar con algo de optimismo los partidos del Sevilla, que es la mejor manera de empezar a ganarlos, ¿eh? Siendo un poquito optimista y estando un poquito seguro de las fuerzas que tiene uno. En fin, no me parece que sea un partido peligroso el del domingo, para nada, que luego puede pasar lo que sea, ¿eh? Te puedes meter 0-4, pero caramba, a priori empezar ya a 48 horas antes del partido, empezar a llorar ya porque viene nada menos que el Oviedo, no sé, de Luis Carrión, me parece un poco exagerado, ¿no? Pasa que el Sevilla se ha acostumbrado a vivir exageradamente en los últimos tiempos, pero bueno, yo creo que hay que echarle un poco de calma al asunto. El problema es que, teniendo razón en casi todo lo que ha dicho Lucas, el problema, Nacho, es que ahora mismo, con todo lo que se mueve alrededor de la institución y entidad Sevilla Fútbol Club, casi nadie ve nada positivo. Pues es complicado y es entendible que los propios jugadores, que son los que al final tienen el duro para cambiarlo de una forma u otra, lo noten. Dicho esto, pues ya que tú has dicho que hay pocos motivos para el optimismo, pues voy a poner yo uno. Yo personalmente, con los picos más bajos que altos que tiene este Sevilla, pensaba que la aguantad, permítaseme el término, del derbi iba a afectar más. Bueno, el otro día compitió bastante bien en Valencia. No era el Valle de Muni, pero el Valencia, bueno, ahí está, un equipo con problemas similares y a domicilio compitió, debió llevarse el partido, y un error absurdo al final le impidió llevarse los 3 puntos. No perdió y, bueno, afronta en unas condiciones más o menos relativamente buenas este partido, que no debe, como dice Lucas, suponer un problema, con lo cual volvería otro halo de tranquilidad en esta temporada convulsa también en lo deportivo, y bueno, y yo creo que ya rebajadas las expectativas del buen inicio
Y con lo que ha venido después, pues el Sevilla se tendrá que situar en esa humildad o mediocridad, o llámese como sea, para intentar que no le cueste mirar hacia abajo demasiado y que no lo desvíen las expectativas ilusorias de Europa y tal, con la plantilla que tiene, y que el entrenador siga refrendando que más o menos es un buen entrenador, y más para un proyecto como este, y poco más. Y por supuesto, el tópico de cada partido es una final, pues ya desde luego creo que adquiere para el Sevilla, mientras no gane 6 o 7 partidos seguidos, adquiere una condición real, literal, es que todo es una final, y a ganar esta que es la que viene. Más que el potencial de, entre comillas, del Oviedo, que como dice Lucas, no debe asustar absolutamente a nadie. Yo creo, Manolo, que lo que más asusta, no sé si estoy en lo cierto, es el 4 de 21, ¿no? No sé si son esos guarismos, no, o algo parecido. Claro, yo es que creo que, no es que, yo ahí no estoy con Lucas, yo no es que parezca que el Oviedo es el Fútbol Club Barcelona de Cruyff, sino que lo que se ve es que el Sevilla, a día de hoy, tiene muy poco en su poder para ganar un partido, y eso es lo que preocupa, y más si cabe con todas las bajas que está teniendo y con los problemas en defensa, porque fíjate, en ataque, que los tiene, pero bueno, en ataque, no sé, un centro o algo, pero es que en defensa está regalando, está concediendo en marcas, en desmarques, en todo, absolutamente todo, en sacar la pelota desde atrás, y ahora encima se le lesiona el futbolista, que yo no sé ni cómo ha echado hoy 2 lagrimones Almeida, diciendo y hablando de Azpilicueta. Pues fíjate, el panorama para el Sevilla, el panorama para ganar un partido en este Sevilla es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? Bueno, a ver cómo se da. Y en el Betis, vuelta a la normalidad. Es decir, la normalidad es que el Betis en Europa se está tomando las cosas muy en serio, y la normalidad para el Betis es que cuando juega fuera suele dar la cara, y la normalidad para el Betis también es que cuando se suele enfrentar a un equipo al que es superior, le suele meter mano, Lucas. Pues sí, es que la Liga del Betis la tenemos tan vista ya que da hasta casi pereza, ¿no? Y de todas maneras tampoco le va a cambiar mucho la vida, creo, al Betis por un resultado este año, ¿eh? No creo que ni por arriba le pueda echar mano a los 4 primeros, ni por abajo nadie en el largo aliento lo vaya a molestar mucho. Entonces yo creo que este año Pellegrini finalmente ha optado por todo al entresemana, ¿no? Y ayer se vio con la alineación que hizo. El Betis ahora mismo tiene a 2 futbolistas de los disponibles, a 2 futbolistas diferenciales, que son Anthony y Abde, y los 2 salieron al campo como titulares al único que le dio descanso de los importantes a Fornals. Efectivamente, pero bueno, digamos que Fornal no está en el nivel de desequilibrio, que aunque anda bien, pero no está en el nivel de desequilibrio de Anthony Abde. Sus 2 mejores futbolistas ayer estaban en el campo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que al final ha calado esta idea que algunos venimos barruntando, no, ni siquiera barruntando, clamando a gritos desde hace tiempo, que la verdadera alegría y la gloria está entre semanas, y que esas son las competiciones que el Betis debe intentar ganar. Oye, que luego por el camino se te cruza uno más fuerte que tú y te pega un empujón y te echa, pues oye, pues enhorabuena, y el año que viene lo volveremos a intentar, pero que no se debe poner techo a priori, porque el ponerse techo en las competiciones, en la competición europea es lo que ha hecho que esta etapa de Pellegrini tan positiva en el camino de la regularidad, al final quede siempre como un gusto de inacabado, ¿no? Entonces, yo creo que el Betis este año ha optado por el camino valiente y el camino que te debe llevar a las grandes alegrías, a las de verdad grandes. Y el dato también, ¿no? Que es sorprendente, una derrota en las últimas 23 salidas, Nacho, ¿eh? Son muy difíciles en el fútbol, ¿eh? Sí, yo creo que el Betis desde el mes de septiembre ha demostrado que le tiene ya un respeto máximo a esta competición,
Creo que Pellegrini ha cambiado el paso porque era el principal responsable de no tenérselo, por las razones que sean, es que ni la gente lo va a valorar, pero eso lo ha cambiado y el curso de los partidos le está demostrando que está en el buen camino, que esa es la historia. Y además el hecho de que esté mostrando mucha más irregularidad en la Liga en contra de lo que ha pasado otras temporadas, seguramente también anime a Pellegrini a seguir abundando en esto, porque es el camino más corto y relativamente fácil para llegar a donde se quiere, que al final, y en la Liga ya veremos si se va a poder, que es la Champions. También tiene mejor plantilla para hacerlo, que eso es importante, pero lo cierto es que le está dando además a la afición una muestra de respeto, no solo a la competición, a la afición, una muestra del respeto que se merece, porque es que la afición del Betis no se merecía cosas como las que se vivieron el año pasado en la Conference. Creo que en eso ha tenido mucho que ver que se metiera en las finales de la Conference el año pasado, aunque no la ganara. Creo que se ha dado cuenta Pellegrini y lo cierto es que, bueno, ahora se trata de acercarse a esa imagen que está mostrando en Europa, también en la Liga, que parecía que este año carburaba antes el equipo y ahora parece que no tanto, y demostrar que, bueno, que puede estar en su rango en la Liga, aunque al final no le dé para ir a la Champions, pero que lo puede compatibilizar con lo bien que lo está haciendo en la Europa League. Lo de ayer creo que fue una muestra clara. El rival, no, es que falla mucho, y los del año pasado, y los de la Conference League del año pasado, que todavía me acuerdo de uno que no me acuerdo del nombre, que vi la alineación formando y dije, Dios mío, de mi alma, si esto en los juegos municipales no te lo encuentras, con un portero de 1,70, un medio centro cojo, ¿y qué pasa? Que la actitud del Betis no era la de ayer. Pues ahora se trata de que eso también se pueda transmitir a la Liga. Cuarto ya el Betis, Manolo, y a pique de asegurar su presencia en los octavos. Y yo no sé si es que también ha detectado Manuel Pellegrini esta temporada que lo de la Champions pues tampoco es que vaya a ser está muy complicado, sí. Que no va a ser fácil, que lo está más que complicado. Ahora también el Villarreal se ha quedado sin Champions y va a poder competir. Entonces, oye, pues mira, y que en la Liga pues puede tener más o menos encauzado, si no lo hace tan sumamente desastroso, en la quinta plaza, que lo puede tener bien. Y por qué no pensar, y ahí nos unimos todos, al barco de Lucas, que por qué no pensar de que puede llegar a una final de la Europa League, que ya se consiguió el año pasado, que ya saben lo que es Europa, que el club y la entidad saben lo que es llegar a una final, que en ese sentido se han dado pasos también de madurez y que ahora mismo el éxito del Betis, más allá de otra clasificación europea, que parece, y estamos hablando de algo que parece pues poca cosa, que no lo es, pero que si quiere dar ese pasito más, pues es estar en competir, en al menos competir, una competición como la Europa League. Sobre todo por eso, Agustín, porque es que la Liga está como está y es la que es, y yo creo que ya de aquí al final del tramo poco va a variar, poca sorpresa vamos a tener, y vamos a seguir en esta línea, en ver a los equipos pues progresar en las situaciones en las que se han movido, salvo que algunos se descalabren. Bueno, pues veremos qué ocurre, ¿no? En este fin de semana que tenemos por delante, largo, ¿no? Porque en el caso del Betis va a cerrar la jornada en la avenida del Payaso Fofó, ¿no? Allí en el campo del Rayo, que también viene de ganar al Jagiellonia Elonia en el día de ayer. Pues nada, don Lucas, muchas gracias como siempre, querido, ¿eh? Muchas gracias, buen fin de semana para todos. Un abrazo. Manolo, gracias como siempre, un abrazo, ¿eh? Un placer, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y lo mismo, Nacho, gracias por estar ahí, un abrazo grande. Un gusto, un abrazo fuerte. Bueno, señores, nos marchamos, ¿no? Llegamos al final de Directo Marca Sevilla, estamos puntualmente informando de todo lo que vaya aconteciendo. Esta noche ya arranca la jornada, los partidos en marcador. Y como siempre les damos las gracias por haber estado ahí. Si van a salir, cuídense, sean felices, pásenlo bien. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.